Bueno, vamos a la hora, bueno, no hay que tengo que ver un tema bastante extenso hoy, que tiene que ver no solo con el páncreas, sino cómo es el metabolismo general. Bueno, estos van a ser los objetivos de la clase de hoy, que básicamente vamos a hablar mucho de la insulina. Vamos a hablar sobre los distintos tipos de hormonas que están implicadas fundamentalmente en la relación del metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, vamos a hablar del metabolismo intermedio, entonces el manejo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Vamos a hablar mucho del tejido adiposo, poner un poco el paradigma del tejido adiposo como fuente de grasa y tomar el tejido adiposo como una verdadera glándula. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos que participan en la regulación de esto. Bueno, empezamos un poquito de paso de páncreas. ¿Se acuerdan dónde estaba ubicado el páncreas? ¿Qué sector lo podemos encontrar acá? ¿Qué sector topográfico? ¿Cómo? ¿A dónde sí? Un poquito más específico que eso. Bien, algo más. Hay una localización específica donde lo encontramos. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Fuerte? ¿Gran cavidad de circones? Exacto. ¿Y cómo está constituido? Cabeza, cuerpo y cola. Vamos a ver desde el punto de vista histológico, la distribución general del páncreas endocrino es distinta. ¿Sí? Vamos a ver diferencias en lo que tiene la cabeza con respecto a lo que es el páncreas endocrino. ¿Sí? Si uno analiza un poquitito cómo está constituido el páncreas endocrino, la mayor parte de las células que forman el páncreas endocrino está representado por las células beta. Las células beta son las que producen la hormona insulina. Y el resto, el 60-70% es célula beta, el resto, ese porcentaje, está constituido por células alfa, que producen ¿qué cosa? Células beta, que producen, y las células PP, polipéptido pancreático. Estas células entre sí se interrelacionan de distintas maneras, o sea, endocrina, autócrina o parácrina, y están implicadas fundamentalmente en la regulación del páncreas endocrino. También es fundamental que recuerden cómo está dada la regulación. Esa es la forma de entender cómo van a impactar la insulina, qué sale bajo la insulina y qué sale bajo la glucagón, porque esto tiene que ver en dónde están topográficamente ubicadas algunas células. Recuerden que la sala arterial va a seguir un sentido centrípeto. ¿Qué significa centrípeto? Centrípeto se dirige hacia el centro, es decir, si las células beta se disponen en el interior, ¿sí? De la ceja, ¿qué van a llevar? Y las células alfa son más periféricas, ¿qué va a llevar? La sangre arterial, claro, perfecto, la sangre venosa, que tiene un sentido fuerte, que es centrífugo, que escapa del centro, ¿qué va a llevar mayoritariamente? Insulina, excelente. Y tiene una inervación parasimpática dada por el vago, y simpático que dada por, fundamentalmente, el acta anterior, el OT3, el 5 al ¿estamos acá? Sí. Sin acelerito demasiado, ¿sí? Estamos corriendo un poquito con el reloj. Conceptos que son importantes. Ya, ¿cuál es la glucemia normal en ácido? Entre 70 miligramos por decilitro y 100 miligramos por decilitro. Ahora cualquier análisis de todo, cualquier hospital biológica porque encuentra valores entre 70 y 110. Esto es discutible, vamos a ver por qué. Pero lo primero que ustedes tienen que recordar es que cuando hablamos de glucemia normal, acá estamos haciendo referencia al azúcar. Pero si yo les digo, ¿cuál es la glucemia normal en estado postprandial? ¿Qué se me dice? 170 por acá, ¿cuánto? 130 por acá. Menos de 200 acá. Cuando hablamos de postprandial estamos hablando más cerca de los 90 minutos por singesta. ¿Sí? Porque esto no es satisfactorio también, porque uno supone que 90 minutos ha decidido la mayor parte de la porción. No es definitivo. No debe superar los 160, como normal, algunos dicen hasta 180 normales, un diabético, que es una persona normal, uno pone como punto de corte, para que esté incontrolable, estado postprandial, que se por debajo de 160. Pero un individuo normal, ese valor tiene que estar cercano a 160 por debajo de ese valor. Cuando uno les pregunta en el examen, ¿cuál es el valor normal? No por saber el valor en sí mismo y saber el modo de valor, ¿no? ¿Cuál es el valor normal en ayuno durante el embarazo? ¿Ustedes qué dicen? Más elevada, ¿están de acuerdo? ¿Quién no? 1, 2, 3, 4 puntos. Hasta eso más. ¿Por qué mayor y por qué no mayor? Bien, lo que hicieron mayor, ¿por qué? Porque es mayor la glucemia normal durante el embarazo, que fuera del embarazo. ¿Cómo se llama? Carolina, ahora vamos a intentar un poco de Carolina. Carolina te dice, por ejemplo, no sé lo que está diciendo, que durante el embarazo lo que se teoriza es el pasaje de glucemia de la madre del bebé, y ahí hay una serie de hormonas que estudian la glucemia sobre usted. ¿Más o menos? No te dijo que bajan de la madre también. Entonces puede decir que en realidad la glucemia está más alta, no más baja. Ah, ok, puede decir que está más baja. Lo que dice es que está más alta, ¿por qué más alta? Para pasársela al meridiano. O sea, el objetivo es el mismo, pero uno puede encontrar o valores mayores o menores. En realidad, tiene que ser el valor de la glucemia durante el embarazo. Siempre estamos hablando de la glucemia normal. Está un poco por debajo de lo que sería fuera del embarazo. Y esto tiene que ver, algunas cosas que vamos a ver más adelante, que es el hecho de hormonas durante el embarazo que aumentan y tienen acción antagónica a la insulina, es decir, generan una insulina resistencia, pero normalmente la mujer embarazada, y es normal, compensa aumentando la liberación de insulina. Entonces, el valor normal durante el embarazo es entre 60 y 90, es decir, un poquito por debajo de lo que se considera normal fuera del embarazo, y esto tiene que ver con lo que ustedes me han comentado, que es el hecho de priorizar el pasaje de hidratos de carbono, que la madre del peso, y que la madre se maneje con otras formas de combustibles alternativos como fue el ¿sí? ¿Cómo definimos una hipoglucemia? ¿Qué sería una hipoglucemia? Podría ser una glucemia por debajo de 70 o 65, eso es considerado una hipoglucemia. ¿Estamos acá? Bien. Veamos entonces cuáles son los mecanismos que van a ser implicados en este control. Y para hacer un poco de forma didáctica, a mí me gusta dividir esto en dos grupos. Un grupo sería las hormonas que participan en la regulación de la glucemia, por un lado, y por el otro lado tenemos el impacto que tiene el sistema nervioso autónomo regular la glucemia. Ahora vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Cuando hablamos de la regulación hormonal, dentro de las hormonas que elevan la glucemia, que son las hormonas hiperglucemiantes, también la podemos dividir en dos grupos. Aquellas que elevan rápidamente la glucemia, es decir, los hiperglucemiantes rápidos, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los hiperglucemiantes rápidos? ¿Qué hacen para elevar la glucemia? Bien, a ver, ¿cuál es la forma más rápida de elevar la glucemia? Lo más rápido es comprar, es más fácil hacer algo. ¿Cuál es la forma más rápida de elevar la glucemia? Y el principal depósito de azúcar y de carbono que tiene el organismo es el glucógeno. Entonces, todas las hormonas hiperglucemiantes rápidas hacen glucógeno líquido.
¿Bien? Esto no implica que los hiperglucemiantes rápidos hagan también gluconeogénesis, hacen las dos cosas. Pero la que lo diferencia las rápidas de las lentas es que las rápidas hacen glucogenólisis y las lentas no hacen glucogenólisis, hacen gluconeos solamente. ¿Estamos acá? ¿Y cuál sería el ejemplo de hiperglucemiantes rápidos? Adrenalina, una catecolamina y el hígado. Esos son los dos únicos hiperglucemiantes rápidos que existen. ¿Estamos acá? Dos únicos. Por otro lado tenemos los hiperglucemiantes lentos, o las hormonas hiperglucemiantes lentas. Acá estas solo hacen gluconeogénesis, es decir, sintetizan glucosa a partir de precursores no glucídicos. ¿Y qué ejemplos de hormonas conocen que vienen en esta forma de glucemia? Cortisol. Bueno, a ver. Fíjate muy bien, cortisol, ¿qué más? Las cosas fundamentales diferentes. La proteína tiene tanto impacto en la glucemia. La hormona tiroides, perfecto. La progesterona, ¿qué más? Estrógenos no tanto, progesterona sí. Entonces, a ver, ¿qué hace la clona placentaria? Recuerden que estas dos tienen estructuralmente un origen en común. Que si le sumamos a la placentaria, puedo decir que no tiene tanto impacto en el metabolismo de carbono, son las familias que llamamos proteínas de la primera clase de óxido, somatolactotropina. ¿De acuerdo? Somatolactotropina. Hormona de crecimiento, la placentaria y prolactina. Las más importantes desde el punto de vista es la hormona de crecimiento y la placentaria y la prolactina. El cortisol. El cortisol puede generar algún problema en esto de interpretar son rápidos o lentos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque hay acciones no genómicas. ¿Cómo, perdón? Hay acciones no genómicas del cortisol. Entonces, ¿qué sería una acción no genómica? Ajá. Pero más allá de esto, Entonces, por las presentaciones que está con tres horas de y puede llegar a ser. a ver, si uno analiza específicamente el cortisol, es un hiperglucemiante lento, decía hace gluconeo. Ahora, favorece el cortisol la liberación de glucagón. O sea, favorece la liberación de un hiperglucemiante rápido. Y además, el cortisol tiene otro mecanismo de acción, que es el hecho de provocar upregulation del cerebro de receptores de adrenérgicos, que son los que usa, por ejemplo, la adrenalina. Entonces, si uno analiza per se qué hace el cortisol es un hiperglucemiante lento. Ahora, ¿potencia o facilita la acción de los hiperglucemiantes rápidos? Sí. ¿Se entiende por qué la diferencia? Muy bien. La cereal también se ve un impacto, fundamentalmente mediado a través del cortisol, y la hormona más activa de la tiroides y la tiroides. Bien, entonces, este sería el mecanismo hormonal vinculado a la elevación de la glucemia, la carga violenta. Por último, podemos mencionar la progesterona. Tanto la GH, como la lactógeno capitario, como el cortisol y como la progesterona, ejercen una acción sobre la insulina que se llama antagonismo a la insulina a nivel receptor. ¿Qué significa eso? Que todas estas hormonas cuando están altas generan algo que se llama insulinoresistencia. ¿Y por qué aclaro esto de receptor? Porque esta acción no tiene que ver ni con que haya menos receptores de insulina, ni que estén bloqueados los receptores de insulina, sino que van a afectar al cuerpo gráfico dentro de la cascada de la acción de la insulina una parte de la vía metabólica de la insulina. ¿Está claro? Hormonas contrarreguladoras. ¿Qué son las hormonas contrarreguladoras? Claro, son hormonas que contrarregulan la acción de la insulina. Es decir, ante una situación de descenso de la glucemia, nuestro organismo responde liberando hiperglucemiantes para que justamente la glucemia no salga. Entonces, ¿cuáles son las primeras que se liberan? Obviamente las rápidas. Pero eso va a depender más allá de la acción, rápido, del nivel de glucemia. Entonces, cuando la glucemia está por debajo de 70, vamos a poner 1,78, que liberamos fundamentalmente glucagón y adrenalina. ¿Qué van a hacer estas dos? Hiperglucemiante rápido, degradan glucógeno y caminan en gluconeogénesis. Si estas dos no alcanzan a normalizar la glucemia, se liberan otras hiperglucemiantes, pH, valores por debajo de 66. Y si aún sigue deteriorándose la caída de la glucemia, el último que se va a liberar es el cortisol. A diferencia de uno pensaría que si baja la glucemia, el cortisol rápidamente se baja. Y se va a llevar primero glucagón y adrenalina. Y el último, el cortisol. Si aún así, después de todos estos mecanismos, o si estos mecanismos fracasan, la glucemia sigue cayendo, ya por cercano a 50, 54 van a aparecer síntomas de hipoglucemia que pueden ser autonómicos o cognitivos. ¿Estamos? Es lo típico que presenta el paciente con hipoglucemia. Vamos a ver lo que es la hipoglucemia. Por eso de las hormonas hiper. Cuando hablamos de hormonas hipoglucemiantes, ¿usted qué piensa? Baja la glucemia, obviamente, igual sería que es la hormona hipoglucemia. Insulina, ¿cierto? Amina. A ver, ¿hay una otra? Hay una otra. Seguro. Acá dice esencial. Resistina. Favorece la acción de la insulina, ¿verdad? A ver, veamos un poquito. Insulina. ¿Bien? Ahora, la insulina es la única hormona hipoglucemiante, no. No hay nada que sea que te dice una única cosa. No hay nada que te diga una única cosa. Ahora, es la más importante porque sí. Por eso cuando el paciente es diabético, no puede compensarlo de otra forma. Pero eso no significa que esta sea la única hipoglucemiante. Los factores insulinosiles, y vamos a ver dos clases, motivo por las que por el orden, o sea, hormonas de crecimiento, también son hipoglucemiantes. Por eso se llaman insulinosiles. Ahora, ¿por qué este factor no tiene tanto impacto en la glucemia? ¿Alguien sabe? Sí, el factor insulinosile también. No es que no tenga que activar receptores. ¿Alguien se recuerda por qué esta tiene tanto impacto fisiológicamente? ¿Tiene menos afinidad por los receptores de insulina? Sí, es cierto, pero hay receptores específicos para la insulinosiles. Pueden hacer entonces. Casi, por cerca. Más o menos, no, ahí ya no estoy tan de acuerdo. Eso porque IGF depende de la pH, la pH es hiperglucemiante, tiene como un efecto. Ahí se me está un poquito más. La IGF depende de otra hormona, para seguir que es hormona de crecimiento, vamos a ver en la casa de crecimiento. Pero en realidad, la razón por la cual pasa esto es porque la insulina deja libre, y los factores insulinosiles en el 99% de la proteína. Es decir, hay un porcentaje muy bajo libre. ¿Está bien? Por eso, a las personas que tienen, no importa, no tiene que ver con la relación entre las personas que tienen déficit de crecimiento por déficit de hormona de crecimiento, si la trata por hormona de crecimiento, no se la trata por factores insulinosiles. Lo que digamos, como fármaco, factores insulinosiles, le damos por cero, no se puede tratar con factores insulinosiles, también se puede tratar por hormona de crecimiento, con factores insulinosiles. ¿Sí? Otro muy hipoglucemiante son las proteínas. Como ven, en orden de impacto, si tienen algún efecto hipoglucemiante, pero por lejos, recuerden el insulina, factores insulinosiles. La beta-cetosina, la relaxina, y todas estas son hormonas que pueden tener impacto bajando la glucemia. Pero por eso, la más importante es el insulina. Por eso, cuando se rompe el páncreas, se reduce el páncreas, la persona sí o sí diabetes. Terminamos entonces con la regulación hormonal. Vamos a ver qué impacto tiene el sistema nervioso autónomo. Si nosotros analizamos, aisladamente, ¿no? Analizamos lo hormonal, vamos a ver la
Aliadamente, ¿qué impacto tiene el sistema simpático en la regulación de la glucemia? Ustedes me dicen, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Por qué? Aumenta. Hiperglucemia. ¿Estamos de acuerdo que es hiperglucemia? ¿Por qué? ¿En qué situación uno va a estimular el sistema nervioso simpático? ¿Cómo? Bien, gasto energía, bien. Entonces, es importante, por ejemplo, yo necesito activar el sistema simpático para salir corriendo y me dé al músculo y la cortisona y que me dé la glucemia. Es decir, que claramente es un efecto hiperglucemiante. Ejemplo de esto es el sistema parasimpático es la contraparte, y claro, tiene un efecto hiperglucemiante. ¿Y en qué momento vamos a estar muy activado el parasimpático? En el postprandial, en otras situaciones también, pero vinculado a esto. En los estados postprandiales, que cuando a mí me ofertan, o a nuestro organismo nos ofertan gran cantidad de hidrato de carbono, para adquirirlo, el parasimpático que va a comenzar a salir acá. Bien. Entonces, el código que se tiene que realizar. Bueno, nadie se puede descargar la ciudad, puede las cantidades de DIN y bueno, no hay ningún problema. Entonces, hipoglutemiante, hacemos por el más rápido, insulina la más importante por ejemplo, las partes de insulinosines y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Los hiper, adrenalina y glucagón, recuerden que estas dos son rápidas y el resto son lentas, y obviamente el sistema nervioso autónomo simpático. Bien, como hiperglucemia. Bien. Ahora bien, todo esto no es tan sencillo, trato de hacerlo más didáctico que puedo, porque acá hay muchas cosas que puedo, no está solo lo hormonal y solo la biología, todo simultáneamente superando. Entonces, una de las cosas importantes que ustedes tienen que saber y que estoy tomado es cómo, desde el punto de vista hormonal, interactúa fundamentalmente las células que están en el hilo de la grasa. Recordemos que la alfa que produce la célula beta y la célula beta. Bien. ¿Qué hace el glucagón? Estimula. ¿A quién estimula? A la célula beta para producir insulina. Y también estimula a la célula productora de somatostatina. Así que el glucagón per se debe estimular a dos hormonas hipoglucemiantes. ¿Sí? Es decir, el glucagón, que es un hiperglucemiante rápido, utiliza un mecanismo de regulación estimulando hormonas hipoglucemiantes, una vez la regulación de las hormonas. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué hace la somatostatina? La somatostatina se inhibe. Inhibe las dos. Inhibe el glucagón e inhibe a la célula productora de insulina. ¿Qué hace la insulina? Inhibe el glucagón. ¿Y qué más hace? Se autoinhibe. En algunos libros van a encontrar este mecanismo que es así, autócrino, viejo, sobre todo van a encontrar que en realidad se autorregula, que no es correcto, se autorregula la insulina estimulando la somatostatina y la somatostatina y la insulina. En realidad, el efecto de la insulina es autócrino. La propia insulina se autorregula sin necesidad de la somatostatina, ¿bien? La somatostatina puede aportar. Bien. Esa es la regulación hormonal. Ahora si analizamos el impacto del sistema nervioso, para que completía todo esto, sobre el hilo de la grasa. Tenemos el simpático, que se recuerdan el neurotransmisor principal, ¿cuál es? ¿Sobre qué tipo de receptor? La acetilcolina actúa regulando el hilo de la grasa. Receptor de tipo. Bucalino, perfecto. ¿Qué hace el parasimpático? Tú analiza todo esto y veo qué impacto tiene solo el parasimpático regulando el hilo de Langerhans. El parasimpático lo que hace es estimular la liberación de insulina, estimular la liberación de glucagón, estimular la liberación de somatostatina. Es decir, y agonistas muscarínicos que actúan sobre el hilo de Langerhans, lo que uno ve es que aumenta todo. Ahora bien, se aumenta todo. ¿Por qué el efecto final es hipoglucemiante? Y tenés el glucagón que te estimula el hipoglucemiante. Entonces, si uno suma todo esto, vemos. También. Y eso también es importante. Entonces, tú haces la balanza. ¿Cuántas hiperglucemiantes hay? ¿Y cuántos hipoglucemiantes hay? Claramente ganan activos. Y como dice mi compañero, 60-70% de las células de hilo de Langerhans son productoras de insulina. Entonces, me gana cantidad también. Si hablamos del simpático, esto es un poco más complejo. Sabemos que el neurotransmisor va a ganar la adrenalina. Ahora bien, va a depender del tipo de receptor, no confundan células, del tipo de receptor adrenérgico en el cual va a actuar la adrenalina, y de esa forma vamos a evaluar el impacto que tiene sobre cada una de estas células. Entonces, si uno evalúa el receptor alfa adrenérgico y lo estimulamos, lo que vamos a lograr es que la insulina disminuye, aumenta el glucagón, disminuye el polipéptido pancreático y disminuye la somatostatina. Es decir, que sobre receptores alfa aumenta la hiperglucemiante, disminuye las hipoglucemiantes. ¿Sí? Y si analizamos el receptor beta, es decir, estimulamos el receptor beta adrenérgico, lo que vemos es que aumenta todas. Claro, entonces, ¿cuál es la razón entonces por la cual decimos como conclusión que el simpático le va a la glucemia? Por esto. En orden de afinidad, ¿sobre qué receptores más afinan a la adrenalina? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 muy poquito. Entonces, concentraciones fisiológicas, la adrenalina va a tener más afinidad sobre los alfa y prácticamente poquita sobre los beta. Entonces, el objetivo final de esto puede ser que por el simpático y a través de la adrenalina predomina el efecto alfa adrenérgico. Por eso, a través del efecto alfa adrenérgico, lo que uno logra es aumentar la glucemia. ¿Se entiende, chicos? Y si uno analiza la adrenalina, vean la actividad. Esto seguramente lo van a volver a ver, ¿no? Cuando vean la adrenalina. Si uno analiza todo esto, vean sobre cuál va a tener más afinidad. Sobre los beta, ¿sí? Con respecto al alfa. Pero recuerden que el neurotransmisor convencional, ¿cuál va a ser? Bien, empecemos a hablar así de las características de la hormona. Vamos a empezar a la parte más importante de la hormona. Si ustedes entienden esto, lo demás es relleno. Porque tiene clarito el concepto de valor de glucemia, cuáles son las hormonas que llevan, cómo lo hacen, cómo interactúan entre ellos. Hablemos un poquito de las características de la insulina. ¿No analiza tipo de hormona? ¿Qué tipo de hormona es? Polipeptín. La circulante polipeptín. Que falta de un precursor manual, pero la insulina tiene que encontrar lo más, por eso decimos que es polipeptín. Está considerada por los al beta, está unida este tipo de polipeptín, obviamente producida por el beta y los Langerhans. Si no hay otro lugar donde se produzca esto, por eso se rompe el páncreas, porque no inmune, no hay insulina y se genera esto. Esto sí es importante. Ahora vamos a ver cómo son los pasajes. Pero el pasaje de proinsulina, ustedes recuerdan que como muchos otros péptidos, se originan de precursores más grandes. Acá parte de la proinsulina, proinsulina, insulina. Ahora bien, el pasaje de proinsulina, la insulina que uno encuentra en el periférico, implica la liberación de un péptido que se llama péptido C. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno sabe que el páncreas produce equimolecularmente la misma cantidad de insulina que de péptido C. Entonces el péptido C, en algunos ensayos clínicos, no hay llano en investigación, si bien se puede ir, yo particularmente no quiero es muchísimo, pero es una forma de objetivar qué cantidad de insulina produce el páncreas. Uno me preguntaría, ¿por qué no le pedís insulina?
Porque la insulina tiene fluctuaciones en la liberación, porque puede tener anticuerpos, y los anticuerpos pueden influir en el dosaje de la hormona, y el péptido C es mucho más estable. O sea, que si uno quisiera evaluar cuánto se produce realmente de insulina por el páncreas, podemos pedir el péptido C y eso refleja bastante, como está funcionando el páncreas. Y además recuerden que la insulina, casi la mitad de la insulina que produce el páncreas, se degrada en el hígado. ¿Qué significa esto? Que nuestra reserva funcional pancreática es muy alta. Es decir, de todo lo que produce el páncreas, va por circulación hígado, el hígado de la degrada, y me llega a la mitad. Obviamente, si nuestro organismo no tiene más, va a degradar menos el hígado. Pero sepan esto, que la realidad de la reserva funcional es muy amplia, ¿sí? Es decir, que para una persona diabética tiene que estar realmente destruida, ¿sí? No es que inmediatamente uno se pone diabético. Y recuerden, como hormona peptídica, la insulina circula libre, y esto hace que tenga una vida relativamente corta, aproximadamente 12 minutos. Cuando uno analiza sobre qué tipo de receptor actúa, recuerden que actúa sobre receptores con actividad tirosina. Ahora vamos a ver esto. Y esto también es importante, que lo recuerden porque cuando uno ve cómo se libera la insulina, hay dos fases de liberación. Hay una fase rápida, que implica que uno libere ya la insulina que formó y la tiene almacenada, y hay una fase lenta que requiere síntesis de nuevo. Cuando una persona es diabética, sobre todo diabética de todos, la se altera principalmente en la primera etapa, ¿sí? Veamos cuál es la secuencia, ¿sí? Proinsulina, recuerden que este pasaje de proinsulina significa la liberación del péptido, ¿bien? ¿Cuáles son las principales acciones de la insulina? Las principales acciones del anabólico. Es una hormona funcionante, es una hormona anabólica proteica, es decir, de las más anabolizantes que existen junto a los andrógenos, los esteroides, y es lipogénica, ¿bien? Este es el segundo examen. Acción de insulina, que pueden poner acción funcionante, anabólica, alcohólica, alcogénica, ¿sí? Si uno recuerda acciones de insulina, va a recordar también acciones de insulina. O sea, si preguntan impacto metabólico de la insulina es igual a la insulina. Si no me acuerdo que acción de insulina es igual a la insulina, ya que tiene esta misma acción. No digas que me equivoqué, hace poquito se la así que vamos a orientar un poco. ¿Cuáles son la regulación que implica la síntesis y liberación de insulina? ¿Cuáles son los estímulos para liberar? ¿Qué estimula la liberación de insulina? ¿Cuál es lo principal? ¿Qué más? Veamos situaciones metabólicas y las hormonas y hablamos de las hormonas. Porque esta es otra de las cosas que a mí me gusta estudiar tiene razones. Y si lo que hacen es porque digamos, pero dentro de las materias más lindas que hay porque uno se entera con todo. Y ahora se sería que hagan ciencia de fisiología. Sean dermatólogos, sean investigadores, psiquiatras, tienen que saber fisiología. También se enteran todo. Entonces, no es para recordar de memoria qué estimula la insulina. Si yo sé cómo actúa la insulina, lo opuesto a lo que hace los estímulos. Si yo sé que es una hormona involucional, ¿qué va a estimular? El aumento de la glucemia. Si yo sé que es una hormona anabólica, ¿qué va a estimular? El aumento de la inflamación. Si yo sé que es una hormona que lo que hace es estimular la síntesis de líquidos, ¿qué va a estimular? El aumento de la triglicéridos. Entonces, ¿qué estimula? Hiperglucemia, aumento de aminoácidos transacibles, los cuerpos cetónicos, la hiperpotasemia, y esto tiene que ver con una de las funciones de la insulina. La insulina estimula la captación de potasio a la célula, que ingrese el potasio a la célula. Entonces, situaciones de mucho potasio, liberamos insulina. El parasimpático se lo vimos, el estímulo beta 2 adrenérgico se lo vimos, hormonas como el glucagón, y este que está acá, el chip, ¿qué significa chip? No más, es péptido. Es el péptido insulinotrópico glucosa de bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿por qué? Porque además de la fisiología, lo más importante es que estimula la liberación de insulina dependiendo del valor que uno le da a la glucemia. Porque luego cuando vengan al tercero vamos a ver que hay fármacos que actúan por este mecanismo. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué la inhibe? ¿Qué inhibe la insulina? Bien, ¿qué más? Disminución del factor de opuesto de lo que decimos, disminución de los ácidos grasos, disminución de los cuerpos cetónicos, disminución de los aminoácidos, es decir, la materia prima que necesitaba la insulina para bajar la glucemia, la materia prima para sintetizar proteínas o sintetizar lípidos, son los que cuando disminuyen la liberación de insulina. La hipopotasemia. Sabemos que el simpático actúa sobre el receptor alfa adrenérgico, principalmente alfa 2, también, la somatostatina, y, a ver si me apareció algo nuevo, la retina. Vamos a hablar de la retina, ¿sí? Vamos a hablar de la retina. Ahora, miren este gráfico que es sumamente práctico e interesante. Estos son los pasos que se requieren para liberar insulina por parte de la célula beta del páncreas. Entonces, si uno analiza, el primero que tiene que pasar es ingresar la glucosa de la célula. Ahora, ¿cómo hace la glucosa para ingresar el tejido? Con transportadores específicos que se llaman GLUT. Vamos a ver qué es eso. Si hablamos de la célula beta, el GLUT que tiene la célula beta es el GLUT2. Y es un transportador, a ver si me siguen, que no requiere de la insulina para que pueda tratar el glucosa. Es decir, no depende de la insulina para que funcione el transportador, ¿sí? Bueno, ingresó la glucosa, ¿qué le pasa? Clave, chicos, miren, más lento basta, Ven por acá, en negrita, subrayada, paso clave para el metabolismo de la glucosa en la célula beta es la glucosinasa, ¿está bien? Glucosinasa, bien. Glucosa trifosfato, metabolismo mitocondrial, aumenta el ATP. ¿Y hace ATP? Hay unos canales acá que se llaman ATP sencillo, de potasio, o sur, ¿está bien? Para mostrar por qué. ¿Y qué es lo que hace el ATP? Cuando aumenta el ATP, porque ingresó la glucosa, cerramos esos canales. Y cerramos esos canales, ¿qué pasa con el potasio? Aumenta la concentración intracélular de potasio, ¿qué pasa la célula? Se despolariza. Si se despolariza, ¿qué va a pasar? Va a activar los canales de calcio voltaje también. Entonces, ¿qué va a pasar con el potasio? Con el calcio. Va a empezar. Se va a activar todo el sistema microtubular y la insulina que se estaba almacenada se va a pasar a la célula. ¿Bien? Perfecto. Entonces, utilizando esto fisiológico, existen fármacos que pueden estimular la insulina. El fármaco que estimula la liberación de insulina de este mecanismo se llama sulfonibrea. Es una de las primeras drogas junto a la metformina que utilizar para el tratamiento de la diabetes. Entonces, ¿qué hace este tipo de drogas que utiliza el fisiológico diario? Hay gente que tiene que usarla, pero bueno, muy buena. Lo que hacen, y es contra también, pero vamos a ver las contras, es esto, activan este canal. Es decir, lo que hacen es bloquear la salida de potasio. Entonces, ¿qué va a pasar a la célula beta? Se va a desconectar y va a estar liberando la insulina. Ahora, ¿cuál es el problema que haga esto? Esto lo hace independientemente del valor de glucemia. Lo puede hacer con glucemia de 200 como también lo hace con glucemia de 60. ¿Está bien? Porque acá estoy procesando esto, directamente al canal. Entonces, esta es la razón por la cual estas drogas pueden generar hipoglucemia. No tiene que tener mucha cautela en usarlo, ¿sí? Sí, pero vos todo este paso te lo saqueás. Porque vos estás directamente, independientemente de entrar en glucosa, estás haciendo el bloqueo de la célula potasio. Entonces, por más que entre en glucosa, vos al bloquear el potasio, estás logrando despolarizar a la célula beta. Y por más que tengas hipoglucemia, vas a seguir en la insulina. ¿Está bien? Ese bloqueo de la salida de potasio
problemas a otros niveles. ¿Perfecto? Problemas había como... Sí, pero no por la droga en sí misma, sino por la hipoglucemia. La hipoglucemia te puede generar arritmia. Bueno, ven esto, fase de liberación de insulina. Creo que ya no te había comentado. Tenemos una primera fase, que son los primeros 10 minutos, que es la fase rápida. Como ven, aumenta los primeros minutos y luego declina. ¿Por qué? Porque acá estoy liberando lo preformado. Hay un momento que acá la célula beta está liberando lo preformado. Pero no es que espera liberar lo preformado y después se pone a sintetizar. Mientras está liberando lo que está preformado, está bien sintetizando. Por eso en realidad uno ve esta pendiente. Estas serían las dos fases de liberación, ¿está bien? La preformada, pero mientras está liberando la preformada, no está deteniendo la síntesis. Sigue sintetizando, lo que obviamente tiene más impacto en la primera etapa, la preformada. ¿Bien? Entonces, lo importante de eso es saber que esta se agota rápido, la preformada, pero la lenta, digamos, la segunda fase, va a durar mientras esté estímulo y glucemia. ¿Está bien? Hasta que no normalicemos la glucemia, una vez que agotó lo preformado, el páncreas va a seguir liberando a través de la síntesis que tenemos. Bien, veamos un poquito la característica del receptor de insulina. Sabemos que pertenece a receptores de la tirosina que también está formado por unidades alfa y beta. Y lo importante es que tiene básicamente tres dominios, ¿sí? Dominio extracelular, que va a ser el receptor, ¿sí? Dominio extracelular, dominio transmembrana y dominio intracelular. Es la unidad beta del receptor el que tiene la actividad enzimática, es decir, el que tiene la actividad tirosina. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que la insulina es un receptor, se genera lo que se llama la autofosforilación, es decir, se fosforila en los residuos de tirosina y eso hace que el receptor se active. También puede haber interacción del receptor, esto ocurre, ¿sí? Obviamente todo esto se procesa, se recicla, con lo cual hace, ya para que no te todo, esto para no perder el más poner esquemas que texto, pero esto básicamente para mostrarles lo complejo que es, y no solo queda en la unión del receptor de la insulina, sino que hay una secuencia de lo que vamos a hablar con algunos gráficos que va a ser muy complejo. Esto es un poquito más sencillo, mira. Insulina alfa beta del receptor, que acá vemos por un lado una cascada y por el otro lado una otra. Entonces, si uno quisiera de manera sencilla analizar cuáles son los dos pasos metabólicos importantes implicados en la regulación de la insulina, tenemos la vía final, que es la más casi significa, pero que es inasa, porque la mitad que más inasa. Y no es solamente utilizada por insulina, por ejemplo, el crecimiento, factores de crecimiento y la estabilidad. Esto tiene que ver fundamentalmente con la diferenciación celular, con el desarrollo de células y crecimiento de células. Entonces, esta sería una vía trófica de crecimiento. Y por el otro lado, tenemos la vía de GIRS1, que significa sustrato relacionado a la insulina, y que esta, a través de este último mediador, que es el... ¿Cómo? ¿Qué mierda? ¿Qué problema? ¿No era la misma vía? No, son vías distintas. Por un lado tenés la vía de la por la otra la vía de luz. Esta es la vía trófica, y esta que está relacionada a la 1 y esta finanza, tiene que ver con la vía metabólica. Es que vamos a tener una vía trófica, crecimiento, una vía metabólica. ¿La vía metabólica para qué sirve? Para captar, por ejemplo, glucosa a través de un glucosa que depende de insulina, para la síntesis de glucógeno, para la síntesis de lípidos, para la síntesis de lípidos, conclusión. Dos vías, vía trófica es lenta y tiene que ver con la diferencia celular, vía metabólica es rápida y tiene que ver sobre todo con la captación, uso de insulina. ¿Estamos acá? Bien. Sí, ambas son activadas por la fosforilación. Sí, claro, exacto. Pero ahora vamos a ver que hay otras cosas más complejas, vamos por partes. Esto es cuestión de sumarle complejidad. ¿Sí? Bien entendido todo esto. Pero más rápido, vamos a ver. Vamos a ver otra máquina. Ven que hay un montón de fosforilación. Ahora vamos a ver otra máquina. Bueno, entonces, hablando de esto, hablando del concepto general de todo lo que vimos acá. ¿Cómo ingresa la glucosa al tejido? Los transportadores, perfecto. Estos transportadores se llaman luz. ¿Cuándo luz? Conocer. A veces más. Tienen que saber todos los tipos. No. Tenemos el luz 1, donde lo encontramos, cerebro, glóbulo rojo, tejido adiposo. Luz 2, hígado, célula beta intracelular, intestino delgado y riñón. Luz 3, cerebro, placenta, luz 1 y 3 son bastante parecidos. Luz 4, tejido adiposo y músculo. Luz 5, intestino delgado y ahora, de todo esto, ¿qué hay que saber? No te que saber el número de luz. No sé si se cansa el luz 2 4, porque se pregunta eso. Y por ahí no se pregunta eso. Pero sí, a ver, sí tiene que entender, más allá del número, entender por qué un tejido va a necesitar un glúcido que dependa de la insulina y por qué no. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de cómo clasificamos a los tejidos en base a cómo usa el azúcar, ¿sí? Vamos a ver que hay tejidos que sí o sí requieren de glucosa. Por ejemplo, cerebro, glóbulo rojo, glóbulo blanco, glucosa intestinal, médula, renal, cristalina, etc. Por eso pregunto, si un tejido requiere sí o sí glucosa para funcionar, ¿va a utilizar glúcido que dependa de la insulina o no? ¿Qué tejidos facultativos? Facultativo significa en algunas situaciones puede usar el azúcar y en otras no. Es ejemplo clásico que es el tejido del músculo. Estos van a utilizar glúcido que dependan de la insulina o no. Que sí, porque no van a tener problema de esperar que el páncreas de la insulina, que la insulina siga al receptor, que estimule la liberación del glúcido que en este caso sería el 4, porque puede utilizar los combustibles alternativos, como por ejemplo el caso del receptor. ¿Bien? Entonces, conclusión de todo esto, recuerden, tejidos que funcionan con glucosa, sí o sí, van a usar glúcido que dependan de la insulina, tejidos que son facultativos, son que solo tienen este transportador, pero son que mayoritariamente predominan, y los tejidos que son facultativos pueden utilizar glúcido que sí dependan de la insulina para liberar, o para activar. Bien. Entonces, repetemos que pasa todo esto, que es bien clarísimo, hoy está la insulina, atrapada. Aumenta el transporte de glucosa, a través del glúcido que depende de la insulina, aumenta los aminoácidos, ¿para qué esto? ¿Para qué aumenta el glucosa y la es efecto anabólico, efecto hipoglucemiante. Estimulación de la glucogenogénesis, estimula la síntesis del glucógeno. ¿Cómo lo hace? Estimulando la enzima se llama glucogenogénesis. Síntesis de proteínas, síntesis de triglicéridos. Estimula el uso de la glucosa, es decir, la glucólisis, perdón. ¿Y cómo lo hace? A través del cicloide, y la entrada del piruvato del cerebro. ¿Y qué hace? Inhibe la degradación del glucógeno. Inhibe la glucogenólisis, inhibe la proteólisis, inhibe la glicólisis e inhibe la gluconeogénesis. ¿Bien? Y como vimos a través de la vía de la gamas tiene efectos sobre el crecimiento. Bien, por eso, hijo de madre diabética, embarazada, ¿cómo va a hacer? Lo voy a abrir un poco pensando. ¿Cómo creen que es una madre diabética descompensada? Súper bonito, ¿no? Típico de titular de crónica, ¿no? Típico de bebé, el niño siento, la madre todavía llora, todas esas cosas. Tiene un canito bonito, lindo. ¿Sí? Claro,
No solo eso, porque habitualmente son embarazos que no llegan al término, y que son pretérminos, justamente porque tienen el cóctel, la clase de cóctel, la clase de integración. Pero más allá de eso, sepan que esto tiene que ver con madre descompensada, leucemia alta de la madre, impactos a leucemia alta del bebé, y que el bebé corresponde a la insulina. Entonces, ese aumento de insulina letal genera la mastectomía. ¿Está bien? Por ser anabólica. Y vemos en el hígado. ¿Qué acción tiene la insulina en el hígado? Sobre el transporte, nada. Activación de la glucógeno sintetasa, inhibe la fosfolipasa de glucógeno, la glucógeno sintetasa para qué? Para el glucógeno y la fosfolipasa de glucógeno para la liberación. Perfecto. Activa la fosfoglucosinasa, la que siempre le para la quinta. Nadie le va a preguntar en el examen, ¿qué hace sobre la fosfoglucosa? ¿Está bien? Tiene que saber de memoria. Tiene que saber el concepto y la finalidad. No tiene mucho sentido saber, sacando la glucosinasa. Bueno, teoría del costo, ¿qué hace? Activación del sistema de transporte a través del glúteo. Correcto. Induce la síntesis de ácido a través de la sintetasa. E inhibe la lipasa hormonosensible. La lipasa hormonosensible es una enzima que es activada por hormonas hiperglucemiantes, que suelen ser además lipolíticas. ¿Y qué obtenemos a través de la lipólisis? Ácidos grasos libres y glicerol. ¿Qué hacemos con los ácidos grasos libres? Lo usamos per seco, valida la oxidación por cetónico. Con el glicerol, gluconeno. Perfecto, bien. Aumenta la actividad de la fosfoglucosinasa y la actividad del tiroxeno. ¿Qué hace el músculo? Activa el transporte y la captación de glucosa. Bien. Disminuye la liberación de almidón, respuesta anabólica, activación de la glucógeno sintetasa, inhibición de la liberación del glucógeno a través de la fosfolipasa. Lo mismo. Activa la fosfolipasa y la glucosinasa lo tiene que ver con el uso de la glucosa. No es moral. Ahí la glucosa. ¿Qué hace la insulina anabólica? Bien, ¿cómo? Genial. Si haces al objetivo, ¿verdad? No imprimimos la parte de abajo. Bien, producción de esteroides. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estimula una enzima que la ciclopilasa. Y es importante saber esto sí. ¿Por qué? Porque hay situaciones específicas de una posición sexual. ¿Sí? Unas mujeres que tienen problemas para ovular, problemas de fertilidad, problemas para menstruar, suelen tener vello y tienen una clave, tienen sobrepeso o sobrepeso. ¿Por qué será? Porque tienen hiperinsulinemia. Entonces, en este caso no es lo único, ¿sí? Pero la hiperinsulinemia es responsable de muchas de las alteraciones hormonales o clínicamente uno puede ver en la posición sexual. Por eso, la posición sexual se trata con la misma medicación que tratamos al diabético tipo de la metformina, que es el insulino fertilizador. ¿Sí? El 17 hidroxilato, sí, bueno, pero el mecanismo de la insulina sobre los hormonas directamente con no, directamente a través del 17 hidroxilato. La leptina también participa, pero otra vez. Bien. Lo que conté al principio, ¿qué hormonas interfieren con la acción de la insulina? ¿Sí? Entonces, recordamos, hablamos de insulina que receptor, porque lo vamos rápido, le van a llegar a la crecimiento con toda la respuesta necesaria y la presión. Bien. Y si el individuo normal, ¿qué hace pancho? Tiene algo que interfiere, entonces pancho. Si la insulina, metaboliza menos el hígado, degrada menos el hígado de insulina, entonces, esta situación en general hiperinsulinemia compensadora. Es lo que se ve en la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene un montón de hormonas que son hiperglucemiantes, que tienen acción antiinsulínica. La progesterona, progesterona, ¿sí? Cortisol. ¿Y cómo compensa el páncreas? Generando insulino, una hiperinsulinemia. Y esto se ve claramente a partir de la zona 20. Por eso, como el páncreas en definitiva gana, ¿cómo es la glucemia de una mujer normal embarazada? Sale un poco más baja de lo que es normal. No, hiperglucémica. Entonces, hiperglucemia es porque tiene reducción a diabetes, ¿no? Porque por el embarazo es diabetes, ¿está bien? Bueno, pasamos a otra hormona, ¿eh? La contrapartida de insulina del hígado. Lo mismo, conectamos el tipo de hormona y el tipo de hormona. Utiliza el equipo. Fertilidad, ¿bien? Entonces se produce, se lo trata el islote, sobre el tipo que se actúa, tiene que tener esa proteína C, especialmente la de cíclico, o si por el plasma, excelente, y la vela, o la ropa. Bien. ¿Cómo se regula? ¿Cuál es la parte de del hígado? Sabemos cómo actúa el hígado, es hiperglucémico rápido, es catabólico y lipo. Entonces, ¿qué van a estimular? Porque ustedes ven, generalmente, el aumento de la hormona, ¿sabes? No le genera ruido. Los cambios que usan mucho hoy en día, no te genera ruido. Sí, claro. Bueno, sí genera ruido. La fibrina de la cara. ¿Y por qué el aumento de la hormona se me va a ir al hígado? En realidad esto es un mecanismo de compensación, porque no siempre el aumento de aminoácidos me va a liberar el carbón. ¿En qué situación el aumento de aminoácidos me va a liberar el carbón? Cuando haya un escaso aporte de hidratos de carbono. Entonces, para prevenir la hipoglucemia, la hiperaminoacidemia, en este caso es lo que es lo fisiológico, ustedes lo saben, al llano. Dieta para adelgazar, básica. La dieta hiperproteica. ¿Qué hace la dieta hiperproteica? Genial, buenísimo, porque en realidad te deja hipoglucémico, no vas a liberar una hormona como la insulina anabólica, pero no vas a liberar el carbón. ¿Y el carbón qué va a hacer? Lipoliza, te saca la grasa. ¿Y qué va a hacer? Te destruye los músculos, porque está catabólica, no te vas a adelgazar. Bien, seguro, la sangre, la costa de qué? La luz del daño. Bien. Factores estimulatorios, sistemas aldoteronismo. Recuerden que el hígado está regulado por otra hormona, la adrenalina estimula la liberación del cortisol, que hablamos porque consideramos que el cortisol es un hiperglucemiante lento, pero tiene impacto liberando, favoreciendo la liberación de un hiperglucemiante rápido como el glutado. También las GAS promueven la liberación del glutado, algunas otras hormonas activas. Y dentro de los factores inflamatorios, la hiperglucemia, obviamente, el aumento de los gases libres, el aumento del cortisol. Entonces, todo lo que genera el exceso de glutado, cuando está en exceso, lo va a hacer con el glutado, lo va a inhibir. La hiperglucemia, el aumento de los gases libres, de cuerpo cerebral. Y obviamente como inhibir. Bien, vamos a cerrar. Los alumnos. Está bueno. La zona totalista. La hiperglucemia, bien. Tenemos que saber hiperglucemia, ácido graso libre, cuerpo cerebral, bien. ¿Qué acciones tiene el campo? Si hace delante, hiperglucemia rápido, como lo hace disminución de la fracción de glucosa por repetido, estimulando la glucogenólisis, generando glucógeno, estimulando la gluconeo. ¿Sí? Entonces, todas estas acciones se van a elevar la glucosa. Bien, ¿vamos? Más acciones. En los líquidos, ¿qué? Glicolina. ¿Qué hace? A través de la dirección de los triglicéridos, estimulando la glucosa más sensible, genera glicerol y ácido graso, y ya sabemos cuál es el destino del glicerol y los ácidos grasos. Estimula la oxidación de los ácidos grasos a nivel hepático, estimula la síntesis de cuerpo cetónico, inhibe la lipogénesis. Sí, por eso se utiliza para viajar, ¿no? Es el mecanismo de vida rara. Sigue las acciones, anabólica proteica, bueno, esto lo voy a hacer rápido porque no es
Esto es experimental y no tiene aplicación en nuestro organismo. Y esto de clarito puede tener un efecto neurológico positivo. ¿Por qué? Porque actúa sobre el mismo tipo de receptor que tiene TMS, o sea, proteína que la adrenalina. Pero no porque esto sea realmente importante. Bueno, esto no lo voy a repetir porque lo acabamos de ver. Lo leen, lo preparan, lo alistamos, ¿sí? ¿Qué pasa con la somatostatina? La somatostatina existe dos tipos. Tenemos la somatostatina central, que tiene 14 aminoácidos, y la disyuntiva que tiene 18. Siempre la somatostatina, recuerden que es un inhibitorio, actúa sobre el tipo receptor, tiene TMS, obviamente es un inhibitorio, es una proteína ahí. Bien. ¿Cómo se puede plasma? Inhibe la somatostatina. Actúa una insulina, a la hormona de crecimiento que vamos a ver en la próxima clase, a la TSH, vinculado al tiroideo, a distintas hormonas de es un inhibidor de la gráfica, reduce la circulación inyectiva, por lo cual se utiliza agonista de la somatostatina por efectos de circulación inyectiva. ¿Sí? Otra cosa, ¿sí? ¿Quién estimula la somatostatina? El aumento de la glucemia, el aumento de los aminoácidos, el aumento de los factores posibles, el aumento de la glucemia para acá, aumento de los brazos, aumento de la glucosa, igual aquí. A insulina, una hipoglucemia. Bien. Ahora sí, esto es una de las partes que sería la glucemia. Ya, ¿sí? Ustedes hicieron algo de diabetes hoy para entender más que tenerlo en los esto. Se pusieron a pensar por qué se analizó diabético de tipo 2, diabético de tipo 1. ¿Por qué el diabético de tipo 1 tiene mayor, o casi siempre, en su debut, cetoacidosis diabética y el 2 no lo tiene? Y los dos son diabéticos. ¿Por qué pasa esto? ¿Dijeron que el diabético de tipo 1 tiene mayor tendencia a la cetoacidosis, no? No. ¿Sabes lo que es la cetoacidosis? Cetoacidosis. Ceto es cuerpo cetónico. Acidosis es acidosis metabólica. Bien. Entonces, para entender por qué hay mayor cantidad, mayor producción de cuerpo cetónico en una diabetes sobre la otra, es importante tener esto en claro. Esto que está reflejando. ¿Qué cantidad de insulina yo necesito para ejercer las acciones renales? Entonces, si yo lo que quiero es inhibir la glicólisis, voy a necesitar entre 7 y 16 unidades internacionales por mililitro para poder bloquear. En cambio, vamos a ver lo que tenemos. Si yo lo que quiero hacer es captar glucosa, yo necesito mayor cantidad de insulina, 58. Bien, ¿me sigues acá? Estos valores aumentan mucho con la insulina resistente, esto importa, olvídense. Pero, a lo que yo he preguntado, si yo comparo diabético tipo 1 tiene cetoacidosis, diabético tipo 2 tiene cetoacidosis, y otro diabético, y otro está convencional. Ahora, si yo tengo un diabético tipo 2, algo de insulina tiene. Yo tengo diabético tipo 1, prácticamente sin nada de insulina, por eso lo tratamos con insulina. El diabético tipo 2 lo podemos tratar al inicio por lo menos con hipoglucemia cerebral. Esa pequeña cantidad de insulina que tiene el diabético tipo 2 es suficiente para inhibir la glicólisis. Ahora, el diabético tipo 1 no tiene nada. ¿Puede inhibir la glicólisis? Entonces, ¿qué va a generar? El triglicéridos que genera. Hace brazos libres. ¿Qué le pasa al brazos libres? Al hígado, cuerpo cetónico, que es la razón por la cual tienen cetoacidosis diabética. ¿Sí? Y claro, esto mismo, lo estoy ahora, lo di el lunes a residentes de clínica. Repasamos fisiología. ¿Sí? ¿Qué te dice una clínica? ¿Qué sería el efecto insulina? Y no se acordaron, claro. Entonces, cuando tiene muchísima frecuencia, la cetoacidosis diabética en el 1 y tiene una insulina. ¿Sabes por qué? Bien, bien, aquí está aquí en acá. ¿Qué es insulina? ¿Qué es el insulina? Sí, podría hablar de que había una motivación de la insulina por otro día. Sí. Esta lo que dice, que se hizo un estudio que le dio el orgánico en la cual se comparó molecularmente, ¿no? La misma cantidad de insulina de por boca y la misma cantidad de glucosa de por boca, la misma cantidad homologable, porque el mismo distinto por vía. Entonces se comparó qué impacto tuvo darle glucosa polioral sobre glucosa endovenosa con respecto a la liberación de insulina. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Cuál libera más insulina? La oral, ¿por qué? Si vos le das poniendo dosis, se va más rápido, saltear el paso oral, ¿por qué? Porque no tiene efectividad, ahora, pero todavía no salían, perfecto, es decir, que si yo ingiero hidrato de carbono, voy a liberar hormonas digestivas que lo que hacen es estimular la liberación de insulina. Por eso, la vía oral gana sobre la vía endovenosa, que es el grafito que está acá, ¿sí? Ahí comparamos insulina en función de la glucosa. Estos son, importa, lo amarillo es lo intravenous. Entonces lo que uno ve, en realidad es que lo verde, darlo por vía oral, tiene mayor impacto en cuanto a la liberación de insulina que darlo por vía endovenosa. ¿Qué le estamos dando? Homologables cantidades de glucosa, ya sea por vía endovenosa o oral. ¿Sí? Entonces esto, abrió mucho el panorama, como buen descubrimiento porque nos permitió desarrollar fármacos que utilizan justamente el efecto insulina para tratar a los diabéticos. Bien. Y dentro de esas hormonas, una de ellas muy importante es la grelina. ¿Bien? La grelina es una hormona que más allá de hacer el efecto insulina, tiene una acción que le da su nombre. Grelina significa liberador de envejecimiento. Y porque en realidad es, en inglés, IH, grelina. ¿Está bien? Este es un factor liberador de envejecimiento, por eso se llama grelina, pero se vio que también hay hormonas de este tipo digestivas y que tienen impacto en la liberación de insulina. ¿Bien? Entonces se produce la plasmafile, que si la presión aumenta en el ayuno, en los estados cardiales, cuáles son las diferencias más, bueno, tiene que ver con la relación con insulina y la masa madre, ¿sí? Bueno, no importa. Veamos, colecitoquina es otra. También se produce en el intestino, hay una periférica como también central, en que también aumenta la colecitoquina en estados cardiales, estimula la secreción también exócrina, estimula las cosas que van a la insulina, estimula la secreción de insulina, ¿sí? Bien. Pero cuando uno habla en realidad del efecto insulina, está haciendo hincapié a estas dos hormonas, ¿sí? Al péptido y al referente y al PP1. Esos son los dos modelos característicos de efecto insulina, ¿sí? El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, tiene 42 aminoácidos, también se produce en el intestino, aumenta el tamaño cardiales. ¿Por qué todas aumentan el tamaño cardiales? Porque estamos hablando de insulina, justamente. Entonces, el insulina cardiales, ¿eh? Tiene multiplicaciones. Ustedes lo que tienen que saber en definitiva, siempre está la insulina, lo pueden descargar, ¿eh? Me llama. No va a haber pregunta de todo esto, ¿sí? Yo lo pongo más para que sepas, pero sí entender que el efecto insulina, cuáles son los datos claves, las dos hormonas típicas responsables de tener el concepto que toda hormona que tiene efecto insulina, el mecanismo de acción es a través de estimular, vamos a ver que puede tener terceras acciones, estimular la liberación de insulina, ¿eh? Bueno.
Bueno, vimos prácticamente toda la fisiología. Vamos a seguir en Vamos a hablar un poquito de las patologías asociadas. Más de parte que se llama la diabetes mellitus. ¿Cómo definirían ustedes una persona diabética? ¿Qué sería la diabetes mellitus? Acá me dice una glucemia. ¿Bueno? ¿Cómo es tu nombre? Gracias. Acá me dice diabetes es sinónimo de poliuria. Disculpa, ¿verdad? La una no disculpa. Ahora mismo viene una capa o es ya algo así. Sí, es una consecuencia. La poliuria es la consecuencia de la diabetes, ¿verdad? Es un síntoma de la diabetes. Y hay glucemia también. Entonces, conclusión, vamos a hablar. ¿Qué es diabetes? Una diabetes es igual a decir poliuria. ¿Qué es la poliuria? Una diabetes incrementada. Cuando una persona tiene más de 3 litros, obviamente, hay que hablar con no hay cosa. Cuando una persona tiene 2 litros, es poliuria. Ahora, ¿hay muchos tipos de diabetes? Sí. Acá estamos hablando solo de la diabetes mellitus, central. La diabetes insípida, central, que es con de ACE. Medicina de ACE va a tener poliuria. La diabetes insípida neutropénica, medicina de ACE, pero no actúa porque tiene receptor renal, que va a tener poliuria. La diabetes mellitus tiene hiperglucemia, tiene glucosuria, glucosa en la orina. Y la glucosa fundamental activa va a tener poliuria también. Pero diabetes es poliuria. Después le ponemos el apellido, insípida, mellitus, bronceada, hay varios tipos. Bronceada no es un chiste, van a ver paso. Bueno, entonces, si uno analiza específicamente la diabetes mellitus, es una enfermedad metabólica. No solo de la glucemia. El diabético no te viene solo con la glucemia alta, te viene con el colesterol horrible, te viene con el colesterol total alto, con el HDL, que es el colesterol bueno bajo, con el LDL, que es el colesterol malo altísimo, con los triglicéridos altos. Es una enfermedad metabólica. ¿Por qué nosotros usamos el azúcar? Porque es la forma más fácil de identificar. Pero no es una enfermedad exclusiva de del efecto de glucosa. Y existe básicamente un diagnóstico de diabetes. ¿Cómo hacer un diagnóstico de diabetes? Sí. Vamos por una parte. ¿Qué valor de glucemia en ayuno tiene que tener una persona? No digas 500, punto de corte. ¿Qué valor en ayuno hace el diagnóstico de diabetes? 126 está diciendo la. Aclaremos que no tiene confusión. En ayuno, si una persona tiene 2 glucemias mayores a 126 es diabetes. En ayuno. Ese es uno. Una forma de hacer diagnóstico. Otra forma es glucemia al azar, no en ayuno. Al azar, mayor a 200, más clínica de diabetes, que son las 5P. ¿Cuáles son las 5P? Poliuria. A ver, primero. ¿Poliuria por qué? Esa es la foto María. Ya, porque tiene glucosa en el túbulo renal que no se absorbe. Recuerden que la glucosa, el 97% de la glucosa se absorbe en totalidad en el túbulo renal. Si yo supero el umbral de la presión renal que es mayor a 180 miligramos por decilitro en plasma, esa glucosa que está posta, no la puedo resolver en ningún otro lado y eso es lo que tiene líquido y eso es lo que genera la poliuria. Y el poliuria, ¿qué más? Poliuria interviene porque se deshidrata, orina mucho se deshidrata, ¿qué más? Polifagia, tiene apetito incrementado, ¿por qué? Porque está perdiendo calorías. La glucosa que no se está absorbiendo, está perdiendo, genera apetito, ¿qué más? Poliuria, ¿por qué dice polifagia? Pérdida de peso mexicana. ¿Están todos de acuerdo? ¿Depende? ¿Qué tipo de diabetes son? La otra es peso alterado. ¿Quién pierde peso? El diabético tipo 1. Pero si alguien diabético tipo 2 descompensado, el inicio de esa enfermedad lo más probable es que tenga un peso disminuido, pero contrario. ¿Qué más? Poliuria, polidipsia, polifagia. Peso alterado más de una vez más que es prurito. ¿Qué es el prurito? Picazón. ¿Y por qué esto? Porque los diabéticos descompensados suelen tener mayor incidencia de infecciones dermatológicas. Lo típico es hongos. Es una cosa que uno tiene que estar muy atento. Cuando empiezan a hacer guardia, porque van a caer, ay, a las 3 de la mañana, es una picazón. ¿Dónde? En el pene. Lo ves y tiene unas balanoconstitis. Un hongo en el ña. ¿Está bien? Entonces uno dice, te levantas de noche porque tenés mucho, tenés mucha telenoche, tienes que tener una vida de con GPT. Sí, estás en un mundial. Estás en el ¿está bien? Entonces, estas son hasta acá las que vimos. Y la otra, es lo que decía la compañera de ustedes, si nosotros tenemos una glucemia que va entre 110 en ayuno, o 111 y 125, ¿qué hacemos? Le pedimos una prueba de tolerancia a la glucosa. Y si esa prueba, a las 2 horas de haberle dado que tome un líquido que tiene 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, de CO, lo que sea, si a las 2 horas la glucemia es mayor a 200, esto sería diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de diabetes? Glucemia en ayuno, glucemia en azar con clínica, PTOG. A ver, la PTOG, que la prueba de tolerancia a la glucosa, no es como el choice, ¿sí? 199, tapé 200, soy diabético. No. Si tenemos valores por regla cercanos a 200, hay que repetirlo. Si yo me encuentro en 2 oportunidades que en el lapso de 2 semanas, más 3 a 200, es un diagnóstico de diabetes. Ahora, si hiciera curva, la prueba que dio 320, me ayuda a quitar. ¿Entiendes? Yo puse como último hemoglobina glicosídada. Y más que nada para hacer una aclaración que acá no se utiliza para hacer diagnóstico de diabetes, hemoglobina glicosídada. Acá lo utilizamos para el seguimiento. Pero en países desarrollados, países desarrollados, tienen una técnica que acá no la tenemos, es un territorio químico que pueden utilizar desde 40 o 20, seguramente, que también utilizan hemoglobina glicosídada como diagnóstico. En nuestro país no, ¿está bien? Porque tiene una tasa importante de errores. Que para definir si una paciente diabética no es alta, sería un paciente diabético no tanto porque tenemos otras herramientas. Bien. Por esto ya se lo comenté. La PTOG dice que da una dieta, recuerden, 325, una dieta rica en hidratos de carbono, ayuno de 3 horas, y sacamos sangre sin darle el líquido que comenté, y los valores, si los valores son óptimos, podemos hacer la prueba. Bueno, ¿listo? ¿Bien, chicos? Entonces, si cumple con el criterio, podemos hacer la prueba. Si tiene una glucemia y no supera este valor, pues sí, vos sabés que dice en ayuno, ¿no? Y el tipo te viene con 220 en ayuno. ¿Le hacemos la prueba? Si hacemos la prueba, debemos mirar lo que estamos intentando y lo ponemos de tóxico.
Que le va tanto la glucemia que incluso lo controla el estado de coma. Entonces, por eso siempre basalmente con la glucemia, y eso para hacer la prueba es una prueba. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que 2 valores más 126 y una prueba que es el diagnóstico. Bueno, esto es salud. Entonces, lo normal que sería, a 2 horas menor a 140. Si está entre 141 y 199, decimos que tiene una tolerancia alterada a la glucosa. Que es un estado que muchos autores lo definimos en estado de prediabetes. ¿Sí? Y si no da más de 200, en 2 oportunidades, lo definimos como diabetes. ¿Estamos? Esto lo van a volver a ver, espero, cuando vean femenino que se lo hagan con el embarazo, porque los valores son distintos en el embarazo. De esta manera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la química? Pero el químico que está sacado de los pasos rápidos. Desde el punto de vista tipos de diabetes que existe femeninos, tenemos la URIA 2, vamos a ver un poquito la fisiopatología rápida de la diabetes 1, ¿cuál es el problema? Hay una insulinitis, es decir, una inflamación por algo anticuerpo de la célula beta, de intolerante, que genera que haya un deterioro importante de la producción de insulina. Y los diabéticos tipo 2, ¿cuál es la parte? Tienen insulina, inclusive tienen más insulina de lo normal, y eso genera o es consecuencia de la insulina resistente. Existen otras situaciones que pueden llevar a un paciente a diabetes, obviamente el cuerpo, ¿no? La pancreatitis. Si una persona tiene predisposición a diabetes, además tiene un hipertiroidismo, sabemos que las personas que tienen la glucemia, tiene predisposición a diabetes y hipertiroidismo de la cadena. Lo mismo que tiene un PUSH, que tiene exceso de cortisol. Lo mismo que tiene un exceso de hormona de crecimiento, la general. Lo mismo que está bajo un proceso infeccioso. Eso lo vemos a diario. Por ahí el diabético viene finísimo, bien compensado, se infectó y sobre todo, ¿sí? Se descompensó la diabetes. Cualquier situación de exceso de infección puede descompensar la diabetes. Y van a ver, cuando vean femenino, que no se la voy a dar yo, que también voy a dar masculino, van a ver que la diabetes gestacional es aquella que se diagnostica en el embarazo. Esto no significa que por ahí ya la mujer venía diabética. Tú lo diagnosticaste en el embarazo, es diabetes gestacional. ¿Está bien? Bueno, vamos rápido con esto. Porque quiero hablar un poco de tipo de cosas. Uy, dos, ¿cuál es la más frecuente? La 2. ¿Cuál es la causa? Lo mismo, de la célula beta de la 1 y la resistente a la regulation en el 2. Si uno dosa insulina, en el 1 ¿cómo está? En el 2, artificialmente. Esta es rápida, ¿por qué? Porque no tiene prácticamente nada de insulina, se detecta rápidamente, esta es más lenta. La edad de aparición esto se está revirtiendo en realidad, pero casi siempre los diabéticos son jóvenes, muy jóvenes. Y los tipo 2 son más de 40 años, que hoy por hoy se ven muchos chicos, adolescentes con diabetes tipo 2 por la malnutrición. ¿Sí? Delgado, pérdida de peso, ¿por qué? ¿Por qué pierde peso diabetes tipo 1? Porque no tiene insulina, y con insulina se va a principal por una vuelta, más allá de que se descompensa también con el estado bien. Como comentaba, esto es lo efectos. El diabetes tipo 2 puede tener sobrepeso o obesidad y obviamente prácticamente no tiene. ¿Por qué es tan importante la diabetes? Porque genera complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Todas estas que ven acá. Retinopatía, es decir, depresivo. A ver, el objetivo que no se crecido, pero cuando uno ve la progresión de la enfermedad, por más que esté bien compensado, si uno analiza un paciente con 30 años de diagnóstico de diabetes, es más probable que tenga algo de esto. ¿Sí? O tenga deterioro de la función renal, o tenga neuropatía diabética, que es lo que más se puede ver. O que tenga esto que está acá dentro, retino, neto, y neuropatía hace referencia a algo que se llama microangiopatía diabética, que es la afección de pequeños vasos. Y todo lo que tiene que ver con lo coronario tiene que ver con la afección de vasos más grandes. Es decir, el diabético, como yo les comenté, no es solo un problema de glucemia, sino es un problema de colesterol y triglicéridos. Eso favorece a generar un ambiente muy apto para que esa persona tiene catarateroma, aterosclerosis y todas las complicaciones vasculares que tiene el diabetes. Y esto que está acá, antepasatirina, que hace que, en inglés significa endoproducto, es decir, producto generado por el organismo de glicosilacerados. ¿Qué es todo esto? Uno cuando tiene un exceso de glucosa, la glucosa tiende a unirse. ¿A qué se unir? A la hemoglobina, a la valina del extremo amino terminal, de la hemoglobina específicamente, y darnos algo que tiene para nosotros que es la hemoglobina glucosilada. Pero así como una proteína que es la hemoglobina se puede unir al colesterol y hacer que esa partícula dure más tiempo y tenga dificultad para degradarse. Entonces, ¿qué va a pasar al TND unido a la glucosa? Le va a captar una célula que se llama célula cegada. Y esto es el punto de partida para que comience a desarrollarse la aterosclerosis. ¿Sí? Es lo que va a decir. ¿Sí? Bueno, digamos, algunas imágenes. Complicaciones de diabetes, bueno, de diabetes. ¿Por qué tiene problemas de la diabetes? Porque hay neuropatía. Y la neuropatía que tiene. Pérdida de la sensibilidad. Excelente. Entonces, ¿qué pasa al diabetes? Hay algo que es característico del diabetes que se llama atropatía del Charcot, donde propia persona lo descubrió. ¿Qué pasa al diabetes? Porque también personal, las imágenes se dan de pacientes gerontes, de ancianos, que suelen vivir solos o en lugares donde no se estudia demasiado. El paciente diabético con cierta sensibilidad analizada comienza a rodear. Y está fuerte, no siente, está caminando, siente como que es inestable. Y esos golpes generan microtraumatismos. Imagínense, años caminando de esta forma, que alteran las articulaciones, que alteran el vaso, más tarde metabólico y tienen esas consecuencias horribles. ¿Sí? Y todo esto puede terminar en la amputación. Bueno, última parte del seminario, hacemos 15 minutos. Es por eso que los objetivos descubren el tejido adiposo como una glándula y como un tejido que almacena grasa. Porque en realidad, cuando uno analiza qué impacto tiene el tejido adiposo y la obesidad en el desarrollo de insulina, hay algo que es muy importante, que el tipo de tejido adiposo tiene el tejido tipo de adipocitos, sobre todo dos juntar. Una cosa es juntar tanto para el hombre y para la mujer, obesidad acá, central, y otra cosa es juntar tejido adiposo, como tiene muchas chicas, en la cadera. Son dos tejidos adiposos distintos que responden de distinta manera, que tienen una ubicación distinta, por lo cual el central es el más nocivo, no solo por la característica del adipocito en sí mismo, sino por donde se encuentra, porque está cercano a la célula de ¿está bien? Entonces, todas estas situaciones llevan a que yo tengo exceso de tejido adiposo, el tejido adiposo vamos a ver que tiene unas ciertas hormonas, que en la mayoría, sacando una, tienen acción de resistencia a la insulina. Esta es la clave por la cual habitualmente las personas obesas per se suelen tener insulinoresistencia. Bien. ¿Cuáles son las sustancias que usan por el adipocito que van a generar insulinoresistencia? Ácido graso libre, factor de tumoral. Esto, chicos, ustedes bien claro para el lunes. Con todas estas cosas las vamos a representar en el lunes en el taller. ¿Sí? Este lunes. La retina, que vamos a ver qué es, tiene una serie de proteínas. De todo esto que produce el adipocito, la única que tiene en efecto insulinosensibilizador es la lipolectina. Vuelvo a repetir, todo esto, la única que favorece la acción de insulina es la lipolectina. Vean todas las sustancias que produce el adipocito, no solo la máquina de grasa. Todo esto que viene a cambiar. Lipolectina, del sistema fisiológico, factor de tumoral, todo esto favorece la aterosclerosis, factor de complemento, factor E, produce esteroides, ¿okay?
Y esto es lo que yo comenté al principio cuando hablamos de la insulina. Y esto sí, claro. No ver, la segunda actividad no estaba haciendo desfosforilaciones encima, y eso no sabe ni el investigador que lo describe como millones. No tiene sentido saber tampoco. Pero sí tiene sentido saber las cosas de acá. Ya, el receptor de insulina, para ver cómo actúa. Dijimos que había dos vías. La vía metabólica, lógica, y la vía metabólica que está por acá, que era la insulina. ¿Sí? ¿Qué saben? Dijimos que esta tenía que ver con el crecimiento. Muy bien. Y que esta de acá tiene que ver con la glucoutilización, es decir, el glucógeno, la captación de glucosa, etc. Cuando uno tiene exceso de peso, tiene mucho tejido adiposo, genera, como comenté, aceptación libre de citoquinas, que eran parte de los productos que tenían tejido adiposo. Estos productos tienen impacto sobre la célula beta endotelial. ¿Qué van a hacer? Va a estimular una quinasa que se llama proteinasa tita. ¿Sí? Tita. Esta proteinasa lo que va a hacer es generar una fosforilación anómala. Una fosforilación que el receptor habitualmente, cuando funciona bien, no la tiene. Es la fosforilación en serina. Es decir, en vez de quedar solo fosforilada a nivel serina, se fosforila la serina. Y esta fosforilación anómala, ¿qué es lo que hace? Le va a bloquear esta vía, la vía de la IS1. Es decir, que me va a bloquear todo lo que tiene que ver con la glucoutilización. Como se bloquea esta vía, ¿qué le va a pasar a esta? Se exacerba. Entonces, esta es la razón por la cual, cuando hablamos de insulinoresistencia, de acción antabólica a nivel receptor, muchas de las hormonas que tienen acción hiperinsulinante y antabólica a la insulina también actúan por el insulina. ¿Me siguen acá? Ya, se exacerba la vía de la maquinasa, esta se va a estimular, y esta se va a estimular. Va a quedar activa, va a prevalecer sobre lo que es el gas energético de la beta. Lo importante es que se bloquea la vía metabólica, que es la vía de la IS1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué decimos que el ejercicio es bueno? Más allá de que el ejercicio implica activar músculos, consumir glucosa, porque el ejercicio lo que va a hacer es activar otra vía, que es la vía de la AMP-quinasa, y esta vía lo que hace es estimular la glucoutilización. Y por otro lado, el ejercicio lo que hace es inhibir a esta proteína tita. Y por el mismo mecanismo que actúa el ejercicio, actúa algo que utiliza mucho como fármaco, como metformina, actúa de la misma manera. Entonces podemos decir, como conclusión, que el tejido adiposo o la obesidad tiene impacto a nivel de la liberación de insulina a través de esta enzima, estimulando la proteína tita y que me bloquea la glucoutilización, mientras que situaciones como ejercicio, fármacos y demás, activan otra vía que es la AMP-quinasa y que me bloquea esa fosforilación anormal. ¿Se entendió? No es magia, es realmente esto lo que ocurre, por eso uno recomienda la actividad física y puede utilizar este fármaco. ¿Bien? Bueno, para terminar, leptina. Saber de la leptina, yo no voy a entrar demasiado cerca porque hay amplio tiempo, pero sí tiene que saber de la leptina. Primero que produce nuestro objetivo. Fundamentalmente el pero también hay una leptina hipodrámica, no solo el tejido. Y que básicamente hay una relación, vamos a ver que la leptina. Hay una relación inversa entre leptina y neuropeptidoide. A mayor leptina, menor neuropeptidoide. ¿Está bien? Inversa, leptina, neuropeptidoide. ¿Me siguen acá? Bien. El neuropeptidoide, obviamente, no sé cómo quieran, porque ahora no lo veo, pero bueno. Leptina, neuropeptidoide. El neuropeptidoide es un inhibidor del factor liberador de gonadotropina. Neuropeptidoide. Cuando vean el receptor femenino van a hablar mucho de eso. Pero básicamente, si uno tiene poca leptina, es decir, poco tejido adiposo, va a tener más neuropeptidoide. Si tengo más neuropeptidoide, voy a bloquear el factor liberador de gonadotropina. Es decir, si hay una chica que perdió peso, mucho, ¿cómo crees que va a mezclar? Más regularmente que va a mezclar. ¿Por qué? Punto número 1, porque no tiene tejido adiposo. El tejido adiposo digo que produce esteroides. Punto número 2, porque hay mayor producción de neuropeptidoide. Y si esto tiene impacto a nivel central, al liberar menor el factor hipotálamico, tengo menos gonadotropina, menos estímulo cerebral. Entonces suele tener anorrea. Es lo que pasa, por ejemplo, a las deportistas de la competencia. Las deportistas de la competencia ganan masa muscular extensa que pierde el adiposo. Entonces lo menstruan. Tiene que mejorar de manera artificial con el objetivo. O lo que pasó, por ejemplo, ustedes son un chico, ustedes recuerdan, siempre lo pongo como ejemplo. Uno de los fuertes de ahí que hubo en el país que se llama Cristiano Robinson, no digamos la cita, no era así. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, que se lo dividían en grupo, ¿está bien? Que tenían que hacer tipo de actividades en la isla y que ganaban distintas competencias y los alimentaban o no. Bastante, pero bueno, ¿qué pasó? Hubo chicas en Cristiano Robinson que no mezclaron. Entonces, ¿qué pasa? La producción del grupo poder, que no porque yo conozco a gente que estuvo ahí, pensando que podían estar embarazadas. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó en realidad? Bajaron tanto de peso que se van a mezclar por el tema. ¿Sí? La realidad en realidad el impacto que tiene. ¿Cómo actúa la leptina? Fundamentalmente con un receptor que está asociado a una tranquilasa, esto es muy parecido a lo que utiliza la hormona de crecimiento, el receptor específico de la leptina se llama OBSRD, alicidotico. ¿Y qué características tiene? Básicamente, una sintomatizante como muchas hormonas, aumenta cuando ingerimos, la cual siempre la leptina, introducen en ayuno, y fíjense todas las acciones que tiene. Estimulan glucocorticoides, insulina, y eso es lo que estimula a la leptina, ¿sí? Los glucocorticoides estimulan, la insulina, las infecciones, ¿y qué situaciones inhiben? Fundamentalmente con el crecimiento, catecolamina, frío y hipertensión. Miles de acciones de la leptina, angiogénesis, estimula la actividad fagocítica, tiene que ver, como vimos en el aparato reproductor y con el estado nutricional. Por último, para terminar, la lecitina, que es otra de las hormonas que se producen en el tejido adiposo, fundamentalmente recuerden que la lipolectina queda la que ayuda y la lecitina, al igual que otras, interfiere con la acción de la insulina. Esta en definitiva es la única que aumenta la lecitina en los deportes. Este cuadro está muy bueno, ¿sí? Igual que la lecitina, pero tiene que hablar de básicamente esto es lo que explica qué impacto tiene la pérdida de peso con la acción de insulina, algo que acabamos de explicar lo más rápido que pude, pero básicamente recuerden. Esto sí se puede preguntar, por eso quiero terminar acá. Hipotálamo lateral, hipotálamo retromedial. Hipotálamo lateral regula la ingesta, es decir, es orexigénico, estimula la ingesta, el retromedial es anorexigénico, es decir, todo lo contrario. Entonces podemos hablar de sustancias hormonas que son orexigénicas, centrales periféricas, y aquellas que tienen el efecto opuesto que son anorexigénicas. Neuropeptidoide, orexigénica, cereal, que estimula la liberación de la glucocorticoidea anorexigénica. Y tenemos una con las periféricas. ¿Qué hormonas estimulan la ingesta? Los glucocorticoides y la leptina, y que son, ¿cuáles son las anorexigénicas? Leptina, insulina y peptidogena.
fin, chicos. Esta es la idea No, no, digo, en general. Estamos haciendo dudas y todas desde que empezamos más o menos. Pero es como que se va haciendo pesado la cursada en general y quizás yo personalmente a veces me cuesta realizarlo. Es eso. Está bien, y las cosas que tenés la cultura para la Sí, no, igual hay cosas que porque falta lectura todavía, pero hay otras que no. bueno, Con el igual seminario. que tenga una ciudad de seminario que tiene que no, y la trama. Hay alguien que tenga una actitud sexual que arrancamos con cambio, ¿sabes? Y a ver, ¿qué duele? ¿Qué es lo más importante que tendríamos que tener? Vos me preguntas sobre diabetes, patología o sobre contexto. Y a veces en el examen, porque patología no va a haber. Pero sí tienen que saber que puede haber alguna pregunta, que es básicamente que uno intenta que no subir valores, pero sí tener claro que la prueba se va a entregar algo. Puede ser retro de fisiología o de todo, no le gusta la retro. Tengo una pregunta. Mecanismo de interacción de páncreas, cómo interactúa el glucado con la insulina, qué hace la insulina, qué hace el glucado, sobre todo darle mucha bola a las hormonas de contrarregulación. ¿Cuáles son? ¿Cómo actúan y por qué llamamos que son de contrarregulación? Sí. De la prueba tolerancia a la glucosa. A mí me había quedado algo del seminario de que vos habías dicho como que había que repetir, pero no sé en qué momento de la prueba. O sea, ¿En cuánto tiempo? no, en qué valores. Porque si por ejemplo te da. No, a ver, un concepto y esto se ha tratado mejor. Vos tenés valores borderline. Vos tenés un paciente que le dio 199 a la doctora. No es como el dicho, no es como yo ya. 200 soy diabético, 129 tengo tolerancia alterada. En esos valores, 220, eso vale el cerebro para confirmar, ¿sí? Y tiene que una curva con un paciente que da 100. No hay duda, el diabético, por ejemplo, repita 100, 100, 100. Pero si hay un valor borderline para todo, no solo para la curva, uno tiene una práctica, repetirlo y actuar correctamente que no. O sea, por ejemplo, cuando dice que cuando está haciendo, digamos que se llama una diabetes. Eso, había que repetirlo. Si te das 200, entonces sería bueno. Bueno, tienes que repetir. Sobre todo eso. Bueno, escuchan todos y si hay alguien que no lo va a decir, lo vamos a mostrar. ¿Cuál es el transportador que usted me dice? Seguro. Puede pensar mucho, porque como hay muchos receptores, es mucha serie, digo. Vos tenés que pensar con cuál es el interior de tus dos receptores. No, creo que tiene que ver sí con el políticamente, pero las preguntas van a ir más implicadas a cuáles son los signos de dependencia, más que saber el número. Bueno, acá chicos. Sí, pueden tener Y la prueba de glucosa, la glucosa, es lo mismo. la prueba de glucosa. No, no es canal nacional, pero la prueba de grande. Prueba de tolerancia grande. Es un nombre. Que vulgarmente se llama curva. La prueba de tolerancia grande. Bueno, esto van a ser más rápido, el objetivo de hoy es tratar de ver todo lo que pueda. Todo. De la glándula suprarrenal y descenso. ¿Está bien? Bueno. Lo primero, como siempre, vamos a la anatomía. Primero un repaso de dónde está la glándula suprarrenal. Bien, es una glándula que está en el polo superior del dinero, conocido como nombre de bueno. ¿Dónde lo ubicamos? Y si vamos al punto de vista anatómico histológico, ¿cómo está constituido? Tiene una corteza y una médula. ¿Está bien? Corteza y médula del punto de vista biológico. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que hay distintas cosas. Por un lado, la corteza va a producir esteroides y la médula va a producir fundamentalmente sertralina. Bien. Entonces, desde la periferia hacia el centro, las capas que conforman la glándula suprarrenal tenemos la capa glomerular, que produce fundamentalmente mineral corticoide y mineral corticoide es la aldosterona. Bien. La capa fascicular que produce glucocorticoide, pero no es lo único que produce. No es exclusivamente glucocorticoide, produce algo también de pero lo que predomina en la capa fascicular claramente son los glucocorticoides. Y la capa reticular que produce andrógenos, en menor medida algo de glucocorticoide. ¿Bien? No es que es un límite tan taxativo, pero sí saber que la glomerular produce únicamente mineral corticoide que es la aldosterona. ¿Qué podemos hablar de la médula? Representa el 10% de la glándula y produce, como les comentaba, reticular. ¿Cuál es? Adrenalina. ¿Vamos acá? Analicemos ahora un poquito cómo está constituido el eje. Hablamos del clásico, que estaba con control hipotálamo hipofisario. Entonces tenemos que hablar de que existen factores inhibidores del hipotálamo y factores inhibidores. ¿Cuál es el factor estimulador? Fundamentalmente es el CRH. CRH se produce en qué núcleo del hipotálamo. Excelente, el núcleo paraventricular. No es el único núcleo que produce, pero el que más produce CRH más trascendente es el paraventricular. Ese factor estimulador lo que va a hacer es promover en la hipófisis la síntesis y clivaje de un precursor hormonal que se llama propiomelanorcortina. La propiomelanorcortina va a generar distintos tipos de hormonas. ¿Cuáles son estos? La que tiene que ver con la regulación de claramente es la adrenocorticoide, pero da origen a otras. ¿Cómo no? Excelente, adrenocortina estima. Y la hormona melanocito estimula. ¿Qué hace la CTH? ¿Para qué sirve? Para estimular la glándula suprarrenal, como muchas otras hormonas de la hipófisis, no solo regulando el funcionamiento, sino el trofismo. Eso se llama adrenocorticotrofismo. El trofismo es el tamaño de la glándula. Bien. Básicamente, vinculado a la regulación del eje, digo que produce muchas cosas, la glándula suprarrenal, pero la única canalmente implicada en el control del eje es el cortisol. ¿Y qué va a hacer el cortisol habitualmente? Va a ser un feedback negativo largo. Y largo porque parte de la glándula y va hacia hipófisis y ¿estamos acá? ¿Quedó claro? Ahora pregunto, ¿siempre el cortisol es un negativo? No. ¿Por qué? ¿Cuándo no? Que hable de glándula básica de localizar. Sí. En una situación de estrés, ¿qué pasa en una situación de cortisol? Hay mucha liberación de cortisol. Si vos tenés estrés crónico, ventrículo agudo, necesitas mucho cortisol. ¿Y eso qué genera? Una desensibilización del estrés. ¿Para qué se sensibiliza? Justamente para que no sigas generando cortisol.
para que no haya un feedback negativo que me bloquee todo. Pero esta es la única situación que lleva a eso. ¿Estamos prácticos? Bueno. Veamos un poquito más en detalle. ¿Cuáles son los factores que actúan a nivel central y van a regular factores psicotrópicos? Bueno, en este caso, dentro de los que son estimuladores, nosotros transmisores, adrenalina y serotonina, son los que predominan, y dentro de los que son inhibitorios, fundamentalmente son muchas cosas, el GABA. ¿Bien? El GABA entonces lo que va a hacer es regular el factor hipotalámico, inhibiéndolo de esta manera nivel. Hay otros reguladores sí que son neurotransmisores, por ejemplo. Muy interesante lo que tiene la interleuquina. La interleuquina es una citoquina que lleva una en sangre con mucho detalle, acá también vamos a ver. Pero es una citoquina, ¿está bien? La citoquina es un mediador de inflamación. Tiene impacto sobre los linfocitos, sobre los neutrófilos y también, interleuquina de la acción central, promueve la liberación del factor hipotalámico, es decir, no estimula. ¿Y por qué sería interesante saber esto? Porque en situaciones de inflamación uno promueve interleuquina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué logramos haciendo esto? Entre muchas otras cosas. Modular la regulación del glucocorticoide, que una de las funciones es justamente inhibir la producción de interleucinas y disminuir la inflamación. ¿Vamos? ¿Está? ¿Qué otros factores regulan el eje? ADAs y angiotensina 2 estimulan la liberación de acetatos. A través de, obviamente, del precursor que es la proteína de la proteína. ¿Vamos? ¿Está? Esto muy rápido porque estamos recordando. Muy rápido. Repetición y medio. Vosotros tienen ahí unas fotocopias que lindas. Muchos tienen unas fotocopias para escribir en ellas. Así que escriban sobre esto. No tienen que hablar todo. Por concentración. Pero esto no tiene que ver con dando ingreso a nosotros. ¿Sí? Actuando a nivel central, bloquear la inhibición y hacer que tiene más arriba, más terminal y para mantener control. ¿Ah? Bueno, no frena, en una situación específica. Instinto más allá si vos miras cortisol de forma externa. ¿Recordás? Un grupo cortisol de por la disminución no lográs inhibir. En una situación concreta, como les dije, como veremos adelante, vos necesitas producir cortisol. Entonces, el cortisol lo que hace es bloquear la inhibición de normalmente producen cortisol. ¿Bien? Bien. Esto de la gracia en las presionadas es importante. Es importante. Bueno, bien, sigamos. Vamos a ver un poquito de cada una de estas hormonas, sus características bioquímicas y cómo actúan. Lo primero que vamos a hacer es el factor hipotalámico porque se reacciona. Como cualquier otro factor ligador, es una hormona peptídica. Bien. Ustedes ya me dijeron, es importante. ¿Cuánto hormonas peptídicas? Es 41, 43, 44. Sepa que es una hormona peptídica, sí sepa el núcleo de dominante y separa ventricular como ustedes me dijeron. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo sabemos, estimula el CTH. Y una de las cosas que sí es importante que sepan es que el CRH actuando a nivel central tiene una acción sinérgica con el sistema sin impacto. Todo esto lo vamos a terminar de entender cuando veamos esto. Y es importante también que sepan que en situaciones de estrés crónico en donde se necesita que el CRH esté alto para que promueva más liberación de CTH y para que me mantenga el cortisol alto, el CRH produce inhibición del factor moderador de gonadotropina. Es decir, una mujer en estrés crónico puede tener factores sexuales. Puede tener amenorrea, sí, claro. Y inhibe, además, la liberación del factor generador de hormonas de crecimiento. Es decir, que un chico en situación de calle va a crecer menos que un chico que está normal, sentado, más adecuada, obvio. ¿Está bien? ¿Entendió? Vamos entonces a ver la CTH, que es la que regula fundamentalmente a la glándula suprarrenal, también la hormona polipeptídica, el uso de coleloides y las distintas hormonas que tienen a través del sistema de la proteína nerviosa. Actúa sobre receptores 7-TMS, hace proteína G, es decir, que la CTH promueve qué cosa, el aumento del ambiente cíclico, muy bien, repasamos la primera clase, y al igual que lo que ocurre con el cortisol, que vamos a ver más adelante, la CTH presenta algo que se llama ciclocircadiano. ¿Qué significa esto? Que va a tener fluctuaciones en su concentración a lo largo del día. Estaremos para eso, y después vamos a ver. La CTH va a promover no solo la síntesis de hormonas, sino también su liberación. ¿Y cuál es fundamentalmente? Los glucocorticoides, el cortisol, la DEA y la DEA-sulfamida. ¿Qué pasa con la aldosterona? Con la aldosterona necesitamos un nivel adecuado de CTH para dar inicio a la secreción de la aldosterona, pero no es fundamentalmente mantenida su secreción por la CTH. Es mantenida por otra hormona, que es la angiotensina X. Muy bien. Entonces, esta es otra de las cosas que no deben dejar de saber, ¿sí? Necesitamos CTH para producir adecuadamente la aldosterona. Sí. Ahora, la aldosterona mantiene la secreción, la CTH mantiene la secreción de la aldosterona como si lo hace con los glucocorticoides y la DEA. No, el principal estímulo para la liberación de la aldosterona es la angiotensina 2. ¿Vamos acá? Bueno, digamos. Vamos a un tema a ver que le gusta, de una bioquímica, que es la biosíntesis de esteroides. ¿Qué es lo que hace la glándula suprarrenal? Nosotros tenemos básicamente tres vías, ¿sí? La vía de los minerales corticoides, la vía de los glucocorticoides y la vía de los andrógenos. ¿Qué es lo que hay que saber? Hay que saberse todas las enzimas participantes. La idea es que no. Pero, ¿puedo hacer alguna pregunta que, por ejemplo, planteé? ¿Qué pasa si te falló la lisinoxidasa? Sí. Entonces, no hay que saber todo, pero sí algunas cosas. Lo primero que tenemos que saber es que para la síntesis de cualquiera de estas tres tipos de hormonas necesitamos qué cosa. Y ese colesterol, fundamentalmente, el que me va a promover ese colesterol es el LDL. ¿Bien? Que es popularmente llamado colesterol malo. ¿Por qué? Porque saca el colesterol del hígado y lo distribuye a la periferia. La distribución a la periferia puede ser en una célula endotelial, dando origen a una placa de ateroma, o por ejemplo, llevarlo a la glándula suprarrenal para la biosíntesis. El paso limitante en la síntesis de cualquiera de estas tres tipos de hormonas es esta enzima que se llama beta-22-desmolasa, ¿sí? Esta la que va a generar es una hormona que se llama pregnenolona. Y que vamos a ver que a partir de la pregnenolona nosotros podemos tomar distintos caminos. Podemos ir hacia el camino de los glucocorticoides, podemos ir al camino de los minerales corticoides o de los andrógenos. Y los andrógenos que produce la glándula suprarrenal son fundamentalmente la DEA y la DEA. Que son llamados andrógenos débiles. Es decir, son andrógenos que no tienen tanta potencia biológica como si lo tiene la testosterona. Lo más interesante de todo esto es ver, lo vamos a ver más adelante, qué pasa cuando hay algún bloqueo, que hay fallas genéticas que alteran algunas de estas enzimas con la producción de los esteroides a nivel de la glándula suprarrenal. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos acá? Entonces, este es el cuadro, los productos finales obviamente, el precursor y la enzima marcadora. Esto siempre pregunta eso. ¿Cuáles son estímulos
directos con respecto a las glándulas suprarrenales y corteza y la médula. ¿Qué me va a estimular directamente la producción de aldosterona, la angiotensina 2 y la concentración de potasio plasmático? ¿Qué concentración de potasio plasmático me va a estimular la producción de aldosterona? La hipercalemia, calemia, potasio, ¿no? ¿Sí? El aumento de potasio en sangre estimula la producción de aldosterona. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la aldosterona es sacar el potasio. Hablar, ¿sí? Recuerden que la CTH sirve para iniciar la síntesis pero no para mantenerla. ¿Quién actúa sobre la capa fascicular o reticular? La adrenocorticoide. Obviamente para mantener la síntesis de esta. ¿Y cómo es el control de la producción a nivel de la médula suprarrenal de las catecolaminas? Se da a través de la inervación simpática. Es decir, el sistema simpático lo que va a promover es que haya síntesis de adrenalina y noradrenalina por parte de la glándula suprarrenal. Predominantemente ¿qué? Adrenalina y noradrenalina. ¿Estamos acá? Entonces, si ponemos a indagar un poquito más sobre la biosíntesis, estas son las cosas que tenemos que hacer. Hablamos de oro, y hablamos de la marcapaso. Ahora, podemos ver que existe otro paso limitante, que es justamente la proteína que va a estimular el ingreso de colesterol a la mitocondria como para que se empiece a metabolizar y a generar esteroides. Esa proteína se llama STAR. Entonces, los sitios claves de acción marcapaso para la biosíntesis de esteroides a nivel de la glándula suprarrenal, por eso, la BT22 y la proteína STAR. ¿Bien? Esto no tiene que saber, bueno, si no veis que van a ver, ¿estamos acá? Y lo que sí tienen que saber es esto, que esos pasos limitantes son regulados claramente por la adenocorticoide. ¿Vamos a ver? Bien. Empecemos hablando de un tema architomado. Recontra sencillo. Recontra sencillo. Lo tomamos en el final todos. Lo tomamos en el endocrino, lo tomamos en el cardio, lo tomamos en el renal. Y es fácil, nada. Ok. ¿Qué es el sistema renal que vecina aldosterona? ¿Sí? ¿Quién me puede dar dos palabras sobre cómo funciona esto? Muy práctico. Simón dice, disminuye la presión arterial y se estimula el sistema. ¿Están todos de acuerdo con esto? Esto es de ¿correcto? No tengan que pedir la verdad. Nadie usa. No, con claridad plasmática no. Sí, habitualmente la disminución de la uremia cursa con disminución de la anterior. O sea, es más sensible. Ahora sí tenemos el concepto. Más sensible es que lo detectamos más rápido. Es más sensible que detectamos en el rápido que menos clase. Entonces, siempre que hay una caída de la uremia, inicialmente es al menos, a no ser que funcione muy bien con el mecanismo de compensación, vamos a tener una caída arterial. Ahora bien, lo que en realidad estimula como importante este sistema es la concentración de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a censar el riñón? En un lugar que se llama mácula densa. Está pegadito justamente al lugar donde se produce ese aparato suprarrenal, lo que le va a dar inicio a este sistema que está renina. La mácula densa censa que los niveles de cloruro de sodio se modifican. ¿Sí? No quiero decir que se modifican, no sé si ya se lo dije de manera intencional, pero quiero que lo razonen, ¿bien? Y yo les digo que una de las funciones de la aldosterona es retener sodio, excretar potasio. ¿Cómo creen que va a estar los niveles de cloruro de sodio para estimular la renina? ¿Todos entienden esto? ¿Qué realmente ocurre? Entonces, una caída en la concentración de los niveles de cloruro de sodio me estimula la liberación de la renina. ¿Qué hace la renina? ¿Qué es la renina? Es una enzima. ¿Y qué hace la renina? Va a tomar una globulina, que se llama angiotensinógeno, que voy a transformar en angiotensina 1. Perfecto. Esa angiotensina 1, ¿qué pasa? ¿Dónde va? ¿Qué hace? No. Ahora, ¿cómo dice algo? No, va mucho sobre, ¿no? Pero necesitamos una proteína mucho componente endotelial. ¿Bien? Entonces, ¿por qué componente endotelial? Porque estos lugares tienen algo que se llama enzima convertidor. ¿Bien? La enzima convertidor, ¿qué va a hacer? Va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Perfecto. ¿Qué hace la angiotensina 2? ¿Cuáles son las principales funciones? Es un potente vasoconstrictor. Perfecto. Entonces cierra esto. ¿Qué me estimuló? La caída de los niveles de sodio sí, la caída de la proteína sí, la caída de la presión también. Entonces necesitamos una hormona que trate de reducir el deseo de hemorragia vasoconstrayendo y además de esta manera aumentando la presión. Si los estímulos fueron, caída de la bulimia o disminución de la presión arterial. Entonces, la angiotensina 2, una de las funciones importantes es la de generar vasoconstricción esplácnica. ¿Bien? ¿Y qué más hace la angiotensina 2? Es el principal estimulador de quién? De la aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer? Ahora vamos a ver. La retiene sodio. El sodio es fónicamente activo, entonces ¿qué va a arrastrar? Agua. Y como hay que mantener los principios de molecularidad y también hay que mantener los principios de equivalencia de carga, el sodio va a arrastrar cloro. ¿Quién estimuló a la mácula densa? La caída de los niveles de cloruro de sodio. ¿Qué retiene la aldosterona? Sodio, cloro, agua. ¿Se entiende por qué el estimula y por qué actúa de esa manera? Bueno, mucha gente no lo entiende, no sé. Pero esto se pregunta mucho. ¿Va? Muy bien. Entonces, vamos a la aldosterona. También, este es un detalle, podemos tomar angiotensina 3 que no se sabe muy bien para qué sirve, pero bueno, existe la angiotensina 3. Estamos acá con el sistema, vamos a ir avanzando. Hablemos entonces del objetivo final, objetivo hormonal, este sistema que es la producción de la aldosterona. Cuando hablamos de todas las hormonas producidas, lo primero que vamos a hablar es del origen bioquímico. El origen bioquímico, saben que es un esteroide, porque es proviene del colesterol. En este caso, un esteroide de 21 átomos de carbono, a diferencia de los andrógenos que tiene 19, a diferencia de los andrógenos que tiene 18. Tiene 21. ¿Dónde producimos aldosterona? Obviamente, obvio es la capa glomerular de la glándula suprarrenal, pero no es el único lugar donde se produce aldosterona. O sustancias similares a la aldosterona. Hay ovario, hay otros sitios que producen sustancias similares a la aldosterona. Para examen, ustedes tienen que saber corteza suprarrenal, capa glomerular. Sabemos que es un esteroide, entonces ¿dónde va a estar alojado el receptor? Intracelular, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a un receptor intracelular? Porque es una hormona de tipo hidrofóbica y, además, liposoluble. Si es liposoluble, atraviesa fácilmente la membrana plasmática, obviamente va a tener un receptor, en este caso, intracelular. Muy bien.
¿Cómo circula la aldosterona en plasma? Tanto que sirve Transportador. claro, van a necesitar que tiene transporte. Recuerden que siempre van a una cuota y tiene un porcentaje igual. Sea el tipo de molécula y respeto. Entonces, ¿cómo se combina? 40% de albúmina, no tiene que saber porcentaje. Única albúmina, que une cualquier cosa, o sea que sea específica. 10% de la transcortina, que es 50% libre. Transcortina. ¿Bien? Otra pregunta esta. Esta cosa de transcortina transporta cortisol. Sí, transporta cortisol, pero también transporta progesterona y aldosterona. Y no solo cortisol. ¿Está bien? ¿Qué vida media tiene la aldosterona? 15 minutos aproximadamente. Sí, repasemos desde el punto de vista de la biosíntesis. Colesterol, estar, necesitamos la mitocondria, necesitamos la adenocorticotrombina, recuerden que es importante para estimular a la estarta que pueda justamente meterse ese colesterol, pasa por encima de las mitocondriales y llegamos acá a la producción de aldosterona. Bien. Perdón, vamos. La aldosterona es el producto final de esta capa. Y si uno tuviera que poner función de la aldosterona es una buena, como vimos, mineral corticoide. Mineral corticoide significa que regula algunos minerales. Sabemos que regula el sodio, regula el cloro, regula el potasio. Bien. Ahora bien, los precursores de la aldosterona, por ejemplo, la corticosterona, son esteroides que también tienen efecto mineral corticoide, pero más débiles que la aldosterona que ¿me entiendes? Cuanto más nos alejemos del producto final, del gasolino, menos capacidad de mineral corticoide vamos a tener. Es decir, es mucho más grave tener una alteración en esta enzima que llamamos hidroxilasa que tener una lesión o una alteración en la enzima que le sucede. ¿Por qué? Porque la corticosterona es mucho más potente como mineral corticoide que la desoxicorticosterona. Y este razonamiento que acabo de hablar con esto se aplica a todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Sigamos. ¿Cómo regulamos entonces la aldosterona? Otra pregunta. ¿Cuáles son los factores que estimulan a la aldosterona? Todo lo que decir, ¿cuáles son los factores? Angiotensina 2, principal regulador, angiotensina. ¿Qué me sigue? La hipertrofosina. Recuerden que no son directos, actúan directamente sobre la capa, estimulando la producción y liberación de aldosterona. La CTH, como les comenté, es un receptor que sirve para iniciar, pero no para mantener la síntesis de aldosterona. ¿Y cuáles son factores inhibitores? Acá no digo directamente. Sí, perfecto. El factor antianético. El factor antianético es normal que se produce en las aurículas. En situaciones en donde hay un exceso de aporte de líquido extracelular, digamos, para simplificarlo. Entonces, ante esa situación, el organismo va a tratar de desembarazar de ese exceso de líquido. Factor antianético significa bloqueo la retención de sodio. Como ustedes saben, ¿sodio qué? Como entonces, si yo bloqueo la retención de sodio, el sodio que no absorbe retiene agua y de flexión se vuelve. ¿Me entienden? Muy bien. La dopamina, que nosotros inclusive lo usamos desde el punto de vista farmacológico para esto, y básicamente esas dos. Bueno, ¿cuáles siguen? Factor antianético y la dopamina. Veamos entonces ahora sí todas las acciones de la aldosterona. En la riñón, ¿qué hace la aldosterona? Actúa fundamentalmente en el túbulo contorneado diferente. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lo hemos visto, retiene sodio, retiene cloro, arrastra agua, excreta potasio, excreta protones y excreta, esto todavía no renal, pero excreta NH3. El NH3, según ese pelotón que estimuló la pérdida de la aldosterona, informa algo que se llama amonio. NH4. El amonio es un buffer que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, del pH, se lo van a ver mucho en renal, ¿sí? Que tiene que ver con la alcalización metabólica. Pero la aldosterona no actúa únicamente en la renal, actúa en el intestino, actúa en las glándulas salivares, en la aldosterona hace exactamente lo mismo que hace a nivel renal. Lo mismo. Esto se lo paso rápido porque ya lo hemos visto. Bien. ¿Qué podemos saber de la angiotensina 2? Es una hormona peptídica que se produce, como les dije, no solo en el pulmón de muchos tejidos, sino tejidos endoteliales, porque justamente tiene esa enzima convertidora. Por eso, por ejemplo, los hipertensos y los tratados de la es el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. No es que me va a bajar la presión en el pulmón. Bajar la presión a nivel sistémico porque actúa bloqueando esa enzima en distintos sitios. ¿Cuáles son las principales acciones de la angiotensina 2? Las pasamos rápido, como ya la vimos. Principalmente, estimulador de la liberación de la aldosterona. Lo vimos al principio, que bueno, estimula la adenocorticotrombina, que tiene que ver también con el control del eje. Y produce, como les comentaba, la vasoconstricción explántica. Bien, vamos más. Muy rápido, ¿no? Sí, ¿no? A los sinceros tienen un punto. Los primeros miedos para interrumpir. Vamos un poquito. Si queréis mucho, vamos. Tal vez no por mi culpa. Si quieres que rápido. Vamos a hacer eso muy rápido, o no se entiende. Podemos verlo después. Bien. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que tienen que saber entonces como resumen del sistema renina y angiotensina? Ahí vamos. Bueno, resumen. Analizar. ¿Cuál es el principal estímulo? ¿Los ustedes? ¿Cuál es el principal estímulo en realidad? ¿Y dónde se registra eso? No, es perfecto. ¿Cuál es el principal estímulo que genera la aldosterona? La angiotensina 2, muy bien. ¿Cuál es el principal inhibidor de la aldosterona? El factor antianético, muy bien. ¿Y cuál es la principal función de este sistema? Regular la composición del líquido celular en base a sodio, potasio, en base a eso regular la bulimia, regular la tensión arterial. ¿Y claro? ¿Es difícil esto? No. Bien. Ah, miren esto. Presenta el planeta. ¿Cuándo queda llegar el portal? Vamos, yo. Tal cual, la glándula cuando se venía autorregulando por el aumento del producto final y el sentido negativo, no podía estar constantemente bloqueando la producción del producto final, entonces como que escapaba y se metía todo de la producción. Sí, a ver, mecanismo está. Yo una persona lo que oferto mucho sodio. Mucho. Muy bien. Te va a quedar líquido, se va a expandir. ¿Qué voy a ir? Sin corazón. ¿Qué va a hacer el factor antianético? Va a hacer que la aldosterona se inhibe, pero va a permitir que esa inhibición siga
perdiendo sodio, ese sodio que nosotros le dimos de más. Ese es el mecanismo de escape. ¿Entiendes? Bien. ¿Puedes explicarlo? El mecanismo de escape es ponerle un corte a algo, para que no se desmadre. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del mecanismo de escape de la tiroides, hablamos del efecto de Wolfsheim, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo sé que estuvo una semana hace 2 vueltas. ¿Qué pasaba a la tiroides si lo sacábamos mucho yodo? No, se bloquea. El efecto de yodo para producir una tiroides. Es una persona que tiene mucho yodo. ¿Qué hace la glándula? Normal. Bloquea la captación para que eso no genere una hiperestimulación y la producción de tiroides. Y para que lo bloqueo, para que ese exceso de yoduro se pierda poco. En orina. Ahora, si yo esa situación la mantengo en el tiempo, y todo el tiempo le doy 4.000 microgramos de yodo de la dieta, 4.000 microgramos, 4.000, el mecanismo de escape va a ser bárbaro. Vos estás gastando mucho yodo, yo bloqueo la síntesis de las tiroides, bloqueo todo como para excretar ese yodo en exceso, pero vos me seguís aportando en exceso, yo tengo que salir de ese bloqueo como para no tener un hipotiroidismo. Ese es el mecanismo de escape y acá pasa lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Vamos entonces a hablar de algunas patologías así, ¿no? Por títulos. Una pregunta acá. Sí. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo consigue, digamos, la situación equivalente al hipotiroidismo? Otra. Decías que si vos bloqueas por demasiado tiempo la síntesis de tiroides, te da tiroidismo. ¿Cuál sería la situación equivalente a medir por los anticuerpos de la producción de neutrones? Justamente, lo que estás logrando al salir de ese mecanismo de escape es deflexionando a través del factor antidiurético ese sodio en exceso. Entonces, el factor antidiurético lo que te va a hacer es inhibir la liberación de aldosterona, justamente para que vos retengas el sodio y para que lo pierdas. Pero no solo porque no producís aldosterona, sino porque el factor antidiurético per se promueve la pérdida de sodio. Por eso el factor antidiurético acelera. Vos ahí compensás, le aportaste mucho sodio, le expandiste ese volumen, por más que vos le sigas aportando sodio, no le vas a ir infinitamente aumentando el volumen. El mecanismo de escape que vos empezás a deflexionar volumen a través de la pérdida de sodio. ¿Sí? Patologías entonces. Tenemos lo que llamamos el hiperaldosteronismo primario, que es un adenoma, un tumor benigno que genera exceso de aldosterona. Esto se llama síndrome de Koch, no importa el nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un adenoma, el sistema como que se independiza de lo que corta, que es la regulación normal. Entonces, genera este exceso de aldosterona. ¿Sigues acá? Es decir, conclusión, tenemos un tumor que genera exceso de aldosterona. ¿Cómo hacer ese perfil hormonal que genera esta patología? Pensemos un poquito. Si tenemos un exceso de aldosterona, ¿cómo está? ¿Cómo está el sistema renal intestinal? ¿Cómo va a estar la producción de renina intestinal? Aquí tenemos mucha aldosterona. Va a estar baja, ¿seguro? ¿Y qué quiere mantener la persona? Tiene excesiva producción de aldosterona. Vale, hay varios significados. ¿Qué significa esto? Le sube el pH. ¿Por qué le sube el pH? Porque la aldosterona saca el perdón, entonces ¿qué pasa con el pH? Sube. Va a tener hipertensión arterial. Pero no es eso, va a tener hipocalemia. Es decir, va a perder tipo. Potasio, que hace la aldosterona, saca el pH. Y esto, fundamentalmente, ¿qué va a generar a la persona? Todavía no hay un cálculo, le va a generar arritmias. Porque el potasio es muy importante como yo para regular el potencial de membrana y demás. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esto? Y bueno, básicamente hay algunas pruebas, algunas de estímulo. Pero a mí lo que me interesa más allá de esto es que ustedes entiendan que si tenemos mucha aldosterona, la producción de renina, recuerden que es un tumor autónomo. Es decir, la liberación de aldosterona no depende de que exista renina independiente, independiente y libero. Entonces, si el problema es en la glándula suprarrenal, los niveles de renina y angiotensina deberían estar bajos. ¿Se entendió? Muy bien. Podemos encontrar otra situación que es el hiperaldosteronismo secundario. Y ojo, acá, cuando hablamos de secundario, no estamos hablando que el problema está en la hipófisis. Acá lo que estamos hablando es que el aumento de la aldosterona es secundario a una alteración en otro lado. La alteración en otro lado acá es un tumor en el riñón que produce renina. Entonces, así como había un tumor que produce aldosterona, podemos poner un tumor que produce renina. Si producimos mucha renina, ¿qué pasa? ¿Cómo está la aldosterona? ¿Y cómo está la aldosterona? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre el primario y el secundario? En el primario es solo la aldosterona alta, porque el problema está en la glándula suprarrenal. En el secundario, el problema está en el riñón, en donde se origina todo, digamos, en la renina. Entonces, si producimos mucha renina, más angiotensina vamos a generar y más aldosterona. Pero claro, la clínica es prácticamente la misma. Nosotros tenemos la misma clínica que definitivamos tener entonces un exceso de aldosterona, aunque acá la hipertensión va a ser mayor porque tener más angiotensina que el otro que ya teníamos en ¿se entiende? ¿Se entendió? ¿Seguro? Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a la estrella guía. Tengo una O. Código. ¿Qué es eso? Código. Bueno. Empezamos por lo básico. ¿Qué tipo hormona es? El tiroides, en este caso también de aminoácidos, y su principal sitio de producción, sabemos que la corteza adrenal, la capa vascular, recuerden que la capa reticular produce algo también de cortisol, no es exclusivo de la vascular, pero para el examen vascular. El receptor que utiliza intracelular por esteroides, ¿cómo se puede emplear el cortisol? También una proteína porque es una liposoluble. Aquí tengo digo, 70% de la cortisol. 20% de la cortisol, de todo, y el resto libre. Yo comparo vida media de cortisol con vida media de aldosterona, que tiene más vida media. Por porcentaje libre. O sea, vida media, 15 minutos de aldosterona, 90 minutos para el cortisol, por estas pasas. ¿Bien? Vamos. Sigamos. Bueno, esto lo que explica básicamente algo que vimos en las primeras clases, que es cómo está compuesto los receptores intracelulares. Repasemos rápido. ¿Cómo es la estructura de cualquier receptor intracelular? Muy bien. Serotonina, allá. Tenemos un carboxilo, citrulina hormona, testosterona, interactúa con el alfa. Ahora, ustedes recuerdan, había dos tipos de receptores. No, por unidades, sino dos tipos de receptores intracelulares. Aquellos que tenían proteína exotérmico y aquellos que no. En el caso del receptor del glucocorticoide, este cicloplasmático, tienen unidas algunas proteínas exotérmicas que son AGCP79. No importa, simplemente para saber eso. Vamos entonces a focalizarnos en la biosíntesis del cortisol. Entonces, como ustedes ven, el pasillo es lo mismo, pero esta pregnenolona, que fue influenciada por la hidroxilasa, generó 17 hidroxipregnenolona, y a partir de aquí para abajo tenemos la cascada que le va a generar la síntesis del cortisol. Como eso es bastante parecida, miren, me parece oxícorticosterona, 11 desoxicortisol,
Progesterona, 17 hidroxiprogesterona, pregnenolona, 17 hidroxiprogesterona, es decir, las secuencias son las mismas, pero son las mismas, 17 días acá, 17 días acá, 17, 20 días acá, lo mismo. ¿Bien? No es para que la sepan de memoria, pero sepan que se repite, 21, 21, 11 hidroxilasa, 11 hidroxilasa. Retomamos un tema que vimos en el eje cuando hablamos de la y la CTH en un ritmo circadiano. Esto significa que tiene fluctuaciones a lo largo del día. ¿Cuál es el ritmo circadiano normal? Ya sea para la CTH o para el cortisol. En un individuo normal. En un individuo que tiene su principal actividad durante el día por sobre la noche. ¿Cómo? ¿Cuál es el que te veo? Escúchame, compañero. Bien. Si analizamos la máxima concentración, y esto se repite, y ya sea para la CTH o para el cortisol, vamos a encontrar el pico previo al enfoque. Este pico va a ser entre las 4 y 6 de la mañana, en un individuo normal. ¿Bien? Si nosotros seguimos valorando qué pasa con la CTH y esto se acompaña con el cortisol, vemos que hacia las 2 de la tarde va a casi un 50%, y hacia las 11 de la noche vamos a encontrar la mínima concentración de la CTH y la mínima concentración de cortisol. ¿Por qué es importante saber esto? Esto sí lo tenemos que saber. Bien, saber que a las 6 de la mañana es máxima y la mínima concentración de cortisol y la CTH es hacia las 11 de la noche. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen? A ver, ¿nombre? Listo, fuerte, Victoria. Para la medición, bien. ¿Por qué? Para la medición. ¿Cuánto sirven los análisis? ¿Por qué? Porque yo sé que normalmente un eje funcional va a tener su máxima concentración en la mañana y su mínima concentración en la noche. Entonces, si una persona tuviera un tumor o una falla en este eje, una de las primeras cosas que se altera es el ritmo circadiano. No se refiere. Pero yo tengo valores altos de cortisol a la noche y está hablando de que eso está funcionando realmente mal. ¿Se entendió? Entonces, en una persona en donde yo creo que tiene un exceso de cortisol por un tumor X, no importa, se le pide el cortisol a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque si esto funciona bien, a las 11 de la noche yo tengo que tener la misma concentración de cortisol. Si esta persona tiene un tumor, acabo de encontrar a chorro cortisol. Entonces, eso ya me está dando la pauta de que hay algo que está mal. ¿Se entendió? Sí. ¿Trabaja a la noche? Sí. No debería tener. Si trabaja a la noche en realidad sugería, habitualmente lo tiene invertido. ¿No? No. Digamos que no es beneficioso. No es beneficioso para nosotros, pero si tu actividad, es decir, tu estrés, lo haces, no 1 o 2 días, meses, de forma nocturna, que es lo que pasan con trabajadores nocturnos que sí o sí legalmente tienen que ser rotados. Una persona está 5 meses trabajando de noche. Con esa tu actividad, la hacer a la noche, evidentemente necesita más cortisol que si haces a la mañana durmiendo. Entonces ahí sí se invierte por una necesidad del organismo. Eso no significa que esté mal. ¿Bien? Justamente tenemos esa posibilidad de adaptarnos a esa situación. Me está mirando 2 veces. ¿Cómo? Y las pruebas ya de por sí te van a dar el dato, porque vos sabés que sí. Entonces, en ese caso, no sería necesario estudiarlo, porque vos sabés que hay una causa fisiológica que te puede salvar a que el negativo o eje sociocircadiano. ¿Entiendes? Pero eso no significa que mantener eso en el tiempo, por ejemplo, un invertido T que te pueda generar, por ejemplo, una mujer con fertilidad, con menstrual, por eso también pasa con otras cosas. Con la melatonina, con la liberación de factores de una proteína. ¿Sí? Sí, quería dar. ¿Es por la desregulación de cortisol? La melatonina. La melatonina es normal, regula el ciclo y eso seguramente va a ver en el regulariza el sueño. Y eso sí tiene que ver con el papel de oscuridad. ¿Sí? Por ejemplo, la melatonina tiene mucho que ver con el funcionamiento de los circuitos. El exceso de melatonina lo que hace es bloquearte el funcionamiento del igual es el exceso de melatonina. Bueno, vamos a la función del cortisol y esto es súper tomado. Empezamos por algo básico que es el metabolismo intermedio. Voy a tener que hablar. Vale. No, hermano, están todos de vida, de vida. Metabolismo intermedio, ¿qué era? Mira, ¿qué significaba metabolismo intermedio? Líquido, proteínas y hidratos de carbono. Entonces, ¿qué hace el glucocorticoide a nivel de los hidratos de carbono? Es un hiperglucemiante lento. Hiperglucemiante lento, es decir, que hace el gluconeógeno. Recuerden que el cortisol es una hormona contrarreguladora. Sí. Es la última que podemos hacer, ¿cierto? Cuando vamos a la glucemia, más hormonas contrarreguladoras, recuerden primera quién. Glucagón, adrenalina, excelente, TH y cortisol. Bien. Ahora, a pesar de que es una hormona hiperglucemiante lenta, lo que va a priorizar es que uno mantenga las reservas de glucógeno en el hígado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que van a hacer el glucocorticoide va a estimular a una enzima que se llama glucógeno sintetasa. Entonces, por un lado, mi almaceno glucógeno en el hígado, pero me estimulo la gluconeogénesis por el otro lado. ¿Qué más hace? El cortisol potencia la acción de glucagón. ¿Y cómo lo hace? A través de la síntesis. Desde que recuerden que el glucagón es un hiperglucemiante rápido. Y esto suele ser un error frecuente de ustedes pensar que el cortisol es un hiperglucemiante rápido. No es directamente un hiperglucemiante rápido, sino que potencia al glucagón. Es un hiperglucemiante rápido. Y va a también potenciar a quién? A la adrenalina. ¿Y por qué? Bueno. Sí, ¿cómo hace? Porque el cortisol estimula una enzima que se llama feniletanonamina, que es lo que hace justamente transformar la adrenalina en adrenalina. Entonces, el cortisol, más allá de que es un hiperglucemiante lento, potencia la acción de dos hiperglucemiantes rápidos, el glucagón, a través de la síntesis, y también la adrenalina. ¿Qué hace a nivel proteico? Esto es complicado. Si uno tuviera que analizar lo general, podemos decir que es para olla. ¿Por qué? Porque actuando a nivel muscular, le da músculo, actuando a nivel óseo, le da óseo, es como un juego. Concentraciones fisiológicas, altas concentraciones. Y depende de lo que uno valore, porque si uno analiza, bueno, bárbaro, pero ¿cómo hace para estimular los depósitos de glucógeno? Y eso ustedes también lo harían, ¿sí? A nivel general, sistémico, decimos que es catabólica proteica. Y para embargarlo más todavía, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Son líquidos. Va a depender del tipo de teóricos. Si es periférico, si es central, si es grasa blanca o si es grasa parda. A nivel central, grasa blanca es lipofílica. A nivel periférico, grasa parda es lipogénica.
¿Cómo hace fundamentalmente para ejercer su acción lipolítica? Fundamentalmente activando la lipasa, que es hormona sensible. Hormona sensible aquí, hormona de crecimiento, por ejemplo, y adrenalina. ¿Vamos? Entonces tuvieron que poner como conclusiones de esto, hiperglucemia de eventos, hay algunas salvedades con respecto a la anabolismo y al catabolismo, pero a nivel general, catabólica y lipolítica. Recuerden las salvedades que cometen, ¿sí? El tejido adiposo graso, el suero blanco, el tejido adiposo pardo, y a nivel muscular también. Digamos. Sí. Bien. Sí, vamos a hablar después, ahora, bien. ¿Por qué Cushing? No es algo. Vos tenés obesidad central y también tenés hígado central. Hígado central es simple. Y el hígado adiposo pardo, cogente. ¿Por qué el Cushing tiene obesidad central? Es simple. Siendo el cortisol lipolítico. ¿Por qué será? La respuesta tiene, por un poquito. ¿Por qué será? Vale. Si vos me haces esa pregunta, lo podemos hacer. Está bueno, pero está excelente la pregunta. ¿Sí, perdón? A ver, me gusta. Tenemos por ahí. Vamos, a ver, ahí. No nos acordamos de la correlación de tiroides. No nos acordamos las hormonas que ejercen acción antabólica a la insulina. ¿Qué hormonas ejercen acción antabólica a la insulina? Cortisol, lactosa macetario, progesterona. Entonces, ¿qué va a depender? Que el Cushing tenga obesidad central. No, es el grado de hiperinsulinemia. Si vos tenés un páncreas que responde, el cortisol lo va a hacer, te sube la glucemia. Te interfiere con la sal de insulina, entonces te hace páncreas. Y te cae en cantidad. Entonces, ¿dónde va a impactar muy sensiblemente ese aumento de insulina? En el tejido adiposo. ¿Qué hace la insulina en el tejido adiposo? De tipo E. Entonces, ese aumento tendrá que estar reflejando cómo está realmente respondiendo el páncreas y qué grado de hiperinsulinemia tiene entonces. Le aumenta por la hiperinsulinemia. ¿Tienes? Perfecto. ¿Qué hace el tejido óseo? Vamos a hablar de poquito, ¿sí? Altas concentraciones de hidratación. Y mira lo que vamos a ver. Creo que la bien. Es la osteoproteína. Vamos a ver en el algoritmo focal sobre básicamente la osteoproteína es algo que nos protege de la degradación de hueso. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Inhiben la producción de esto. En otras palabras, estimulan a través de los osteoclastos la degradación del hueso. ¿Qué hacen el tubo digestivo? Reduce la captación de calcio. ¿Qué hacen el riñón vinculado? Todo lo mismo, ¿no? El sistema óseo promueve una mayor calidad de calcio. Y obviamente, si una persona tiene un exceso de cortisol, que sea farmacológico o crónico, con el tiempo esto va a generar calidad más ósea de esto se puede extraer. ¿Sí? ¿Qué hacen a nivel intestinal los corticoides? Esto lo vamos a volver a ver el digestivo, pero favorece la síntesis de ácido interfiere con la acción de la síntesis de vitamina D, que vamos a ver ahora bien. La vitamina D es muy importante para que uno retenga calcio. Entonces interferimos, porque también es ¿sí? Interferimos con la síntesis de la acción de la vitamina D, lo que vamos a lograr es que retengamos menos calcio en el tubo digestivo, porque necesitamos justamente la vitamina D para eso, y la tardamos más a ósea porque ese calcio no puede incorporarse al hueso. Y los glucocorticoides, además, inhiben la producción de prostaglandinas. Y por eso los glucocorticoides tienen acciones antiinflamatorias. ¿Cómo lo hace? A través de una enzima llamada lipocortina o macrocortina. Entonces, esta enzima lo que hace es transformar los fosfolípidos de membrana a través de la fosfolipasa 2 en ácido araquidónico, y a partir de eso podemos producir prostaglandinas, anticotinas, etc. Lo que hace los glucocorticoides es inhibir las prostaglandinas, y las prostaglandinas, lo van a volver a ver en el tubo digestivo, son mecanismos de defensa que tenemos justamente para evitar que este ácido clorhídrico nos salga. Entonces, ante una situación de estrés importante, en una persona con predisposición y si una persona además tiene algún otro tratamiento farmacológico, aumentamos el riesgo de que tenga úlceras digestivas. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Qué hace la médula suprarrenal? Principalmente estimula la enzima marcapaso, la enzima final de síntesis que la adrenalina en la adrenalina de la transferasa, buenísimo marcador rotado, y lo que hace es estimular qué cosa? La síntesis de adrenalina a partir de la noradrenalina. Entonces, por eso también recuerden que el cortisol potencia hiperglucemia rápido, pero no es que es por sí mismo un hiperglucemia rápido. ¿Qué hace a nivel cardiovascular? A nivel cardiovascular, los glucocorticoides potencian las acciones de catecolaminas, sabemos por qué, porque favorece su síntesis. Favorece también la distribución del flujo sanguíneo. Distribuyéndolo fundamentalmente del hombre. En las otras necesito que estén bien integradas, por ejemplo, en el estrés. Coronario, adrenal, porque funciona la glándula suprarrenal, cerebral y músculo. ¿Bien? ¿Qué hacen el pulmón los glucocorticoides? No se entendía. Maturación pulmonar. ¿No fue la acción que decir? No. El ácido que la negativa. Ah, sí, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, le das corticoides para mandarlo en el tratamiento. La es lo que querés decir, es parte. Eso tiene que ver con el desarrollo del neurona, conocido de todo. En realidad, saquemos eso. Vamos acá, en una situación adulta. Los glucocorticoides lo mueven, lo llamamos upregulation, heteróloga de receptores beta-2-adrenérgicos. Los receptores beta-2-adrenérgicos sirven para generar broncodilatación. Por eso, el asmático es una enfermedad alérgica que nos trata con glucocorticoides. Le bajamos el componente alérgico, favorecemos a que tenga una respuesta broncodilatadora y le damos una bonificadora, por ejemplo, el tumor. ¿Sí? Bien, ¿qué hace la piel? Degradación de colágeno. ¿Sí? Las personas que tienen exceso de glucocorticoides tienen problemas en la cicatrización, generación de estrías. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Es muy importante para mantener la concentración plasmática de glucosa y, como digo, un adecuado flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre a las personas que tienen poco cortisol? Por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal. Tienen alterados varios umbrales y cursan con apatía y depresión. ¿Cuáles son los umbrales que se alteran? Fundamentalmente los gustativos, los olfativos y los auditivos. Los bajan. Es que estas personas por ahí sienten un gusto feo, cuando en realidad un dolor feo, mejor dicho, cuando por ahí no hay esto. ¿Sí? Y, muy importante, los glucocorticoides como regulador del apetito. A ver, 1. Sin glucocorticoides no tiene capacidad de engordar. No podemos aumentar de peso sin ningún glucocorticoide.
Bien. No piensen en hacer aquí de la gran para relajar porque no van a poder soportar el estrés del tal traumatismo, pero para poder engordar necesitan fuerza. Las personas que tienen insuficiencia cardenal son un palo. Vamos a ver más. En altas concentraciones, en altas concentraciones tienen efecto mineral cortisol. Es decir, cuando hay mucho cortisol puede tener una acción parecida a la aldosterona. Y esto es importante. Puedo decir, en altas concentraciones tienen efecto batería, ¿no? En altas concentraciones tienen efecto mineral cortisol. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a las gonas. ¿Qué pasa con las gonas? En las gonas, también, altas concentraciones bloquean la síntesis de esteroides gonadales, o sea, ováricos o testiculares. ¿Por qué comento todo esto? Porque vamos a entender por qué es lo que pasa lo que pasa en la persona. ¿Sí? Vas a recordar todo lo que acabamos de hacer. Sí, ¿Qué son estas altas concentraciones farmacológicas, por ejemplo? Farmacológicas o, por ejemplo, con un estrés crónico. Porque, por ejemplo, si el cortisol es un buen antiinflamatorio, ¿no? Por especialidad. ¿En qué momento pasa a ser dañoso para la salud? Bien. En realidad, como todo es equilibrio. Vos tenés cosas que le toman inflamación y cosas que las tenés. Cuando vos tenés, por ejemplo, un tumor, un cushing, ya sea por tumor o farmacológico, eso obviamente excede al fisiológico. El estrés crónico está ahí en el límite, porque va a depender de lo que te dure. Vamos a ver lo que se puede. Si vos tenés mucho tiempo, el estrés que inicialmente fue fisiológico y adaptativo, también es nocivo para la salud. Entonces, cuando vos perdés ese balance normal, es como todo, vos vas a tener cosas que te suben la presión y cosas que te graban. Cosas que te degradan huesos y cosas que te forman huesos. Es con todo, ¿eh? Presión constante, equilibrio constante. Cuando alguna de las dos cosas falla, ahí está el problema. Pero no es que, por ejemplo, si estoy en una situación de inflamación y estoy medicando con cortisol, que necesariamente en un momento este mismo fármaco va a hacer daño a mi salud. Seguramente. Va a depender, sí. Va a depender del corticoide que uses, de la dosis que uses, cuánto tiempo lo uses y acá lo que vos estás valorando costo-beneficio. ¿Qué es más grave? Suprimir la respuesta inmune o que tenga una enfermedad autoinmune que lo destroce. Esta es la de la medicina. Usamos mucho cortisol, usamos otro tipo de fármaco, combinamos los dos. Pero dar corticoides siempre va a tener un costo. Eso está bien. Sobre todo porque es gente. Vos valorás eso. Que tiene un costo, pero es mayor el beneficio si da el cortisol. Si responde solo el cortisol, da el cortisol. Esto lo van a volver, espero, a ver en sangre. ¿Qué impacto tiene el cortisol? Chicos, no sé. Serían bien. Pero bueno, ahora, vamos a lo concreto. ¿Cómo impacta el cortisol en los elementos naturales de sangre? No tiene sangre con el cual va a costar algunas cosas. Claro, lo vamos a hablar. Pero ¿qué es lo básico? Cuando hablamos de elementos naturales de sangre, estamos hablando de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina y tienen factor oxígeno. Los glóbulos blancos forman parte del sistema de defensa celular. ¿Bien? ¿Qué hace con los glóbulos rojos y los corticoides? ¿Qué creen que hace? No me ok. Vamos al ejercicio. No teniendo tan razonamiento de la línea hipotético porque no es sangre. Pero yo, ¿cómo puedo hacer para una célula aumenta? Bueno. Sí, eso, ¿no? Sentido común. Yo quiero meter una célula por estimular su producción o inhibo la degradación. ¿Bien? ¿Qué hacen los glucocorticoides con los glóbulos rojos? Inhiben su degradación. Es decir, inhiben algo que se llama dihidrofagosidol. Entonces, yo voy a tener en las personas que reciben, por ejemplo, corticoides, no fisiológicos, en altas concentraciones, voy a tener glóbulos rojos aumentados pero envejecidos. Que no son útiles. Entonces, esto está bueno que pasa. ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? Eso es neutrófilos. ¿Ustedes saben lo que es el neutrófilo? Son una de las primeras células que aumentan y mandan mensajes para que el resto del sistema, esto es, basófilos, linfocitos, se active. Son como primeros, junto con los macrófagos, y llegar a lugares de noxa, inflamación, de destrucción celular. ¿Qué hacen los glucocorticoides con los neutrófilos? Los aumentan. Bien, los aumentan. ¿Por qué los aumentan? Los aumentan porque, básicamente, al igual que la adrenalina, el cortisol moviliza algo que son neutrófilos que están pegaditos al endotelio vascular. Eso se llama pool marginal de neutrófilos. Los saca de ese endotelio y los vuelca a la circulación. Esto no significa que aumente la producción de neutrófilos. ¿Sí? Acá son neutrófilos que están ahí acantonados y ante un aumento de cortisol, como por ejemplo la adrenalina o actividad física, se movilizan. Pero, ese aumento de neutrófilos no es un aumento de neutrófilos funcionante. Porque sabemos que, lo acabamos de ver, el glucocorticoide tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para proponer eso? Básicamente, inhiben algo que se llama diaperesis. La diaperesis es la capacidad que tiene el neutrófilo de salir de la circulación, atravesar el vaso y llegar al tejido donde hay una noxa, una lesión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me aumenta la circulación, sí, pero es un neutrófilo poco eficaz porque ni siquiera lleva la noxa. Entonces, si no lleva la noxa, no puede comenzar a producir citoquinas, factores quimiostáticos que va a traer o va a activar el resto de los glóbulos blancos. ¿Qué más hace? Sobre los linfocitos, ¿qué hace? Los linfocitos forman parte de otros glóbulos blancos. Lo que hace es los distribuye, los saca de la circulación y los vuelca al distinto cambio linfático. No sé por qué, pero los linfocitos, ¿cómo? Bajan. Los neutrófilos suben, los linfocitos bajan. Y lo mismo pasa con los monocitos, con los eosinofilos y los basófilos. También se reducen. En este caso, por menor producción y por destrucción. Entonces, conclusión. ¿Qué hacen los glucocorticoides a nivel de la sangre? Me aumenta los glóbulos rojos porque viene su degradación. Me aumentan los neutrófilos no porque aumenta su producción, sino porque los libera de forma marginal. Pero esos neutrófilos no son eficaces para desencadenar la respuesta inflamatoria. Y me bajan los linfocitos porque los distribuyen y los sacan de la circulación. Y me bajan los monocitos, los eosinofilos y los basófilos. Es decir, que haciendo todo esto, si sabemos, por ejemplo, que los neutrófilos son importantísimos mediadores de inflamación, que los linfocitos generan un tipo de linfocitos que se llama natural killer, que lo que hace es se mete adentro de la célula y la destruye. Y si bajamos, es porque acá son células que tienen que ver con los estados alérgicos, entendemos por qué en altas concentraciones los glóbulos son inflamatorios, son antialérgicos, son antipiréticos, me bajan la fiebre. Me bajan la fiebre porque el principal regulador de la temperatura corporal a nivel de hipotalas es la interleuquina 1. Y la interleuquina 1, recordemos lo que vimos antes, los glucocorticoides inhiben la interleuquina 1. Pero la interleuquina 1 a nivel central, ¿qué hacía? Estimulaba bien a la CRH. ¿Para qué? Para poner justamente en una situación de este tipo un corte hacia aumento de interleuquina.
¿Entendió? Chicos, ¿entendió? Bueno, recuerda que esto es una de las CRH. Entonces, ¿cómo yo pongo un freno, por ejemplo, en una situación excesivamente inflamatoria? Liberando cortisol. ¿El cortisol qué hace? Todo esto que vimos acá, y además inhibe la producción de interleuquina 1. ¿Me sigues, verdad? La interleuquina 1, a nivel central, me estimula el eje adrenal. ¿Para qué? Justamente para frenar situaciones de tipo. Para que el cortisol aumente y me bloquee la producción de interleuquina 1. ¿Entendió? Bien. Sí. O sea, acá los generales, el cortisol tiene un estado moderado negativo. Pero También, sí, sí. pero yo también puedo aumentar la expresión de la respuesta a la Para el Para verdad. ¿por qué microtonía 5? Entonces, en ese sentido, no puedo considerar que una moderada positiva también. Digo, algunas citoquinas que tienen que ver, esto que más no tiene la relación con regulación de la glucosa. ¿Bien? Pero como concepto, esta relación en concentraciones fisiológicas, corporales, es un inmunomodulador de la glucosa. En altas concentraciones como estrés crónico o farmacológico, es un inmunodepresor de la glucosa. ¿Está bien? Porque ahí predomina todo lo que acabamos de ver. Tiene los linfocitos, tiene los neutrófilos, tiene los eosinófilos, etc. Entonces, respuesta disminuye. Disminuye la cantidad de las células macrófagas, de los ciclos y los neutrófilos, esto es un recambio ¿sí? Por eso voy más rápido. De los neutrófilos, y llega la estrés, como ya hemos visto, disminuye la expresión de los mastocitos de inmunoglobulina E, esto tiene que ver con la alergia, desciende la concentración de las inmunoglobulinas que activan el sistema inmune, y como les comenté, cuando hablamos de la producción de prostaglandina, a través de esta lipocortina, te inhibe la actividad de la fosfolipasadora. ¿Bien? Recuerden, el fosfolipasador, ¿qué hace? Como líquido de membrana, hace el antibiótico. ¿Cuál es esto de especialidad? Bueno, doctora, necesito tu libro. ¿Alguien no? A ver, ¿es el misionero? No. Bien. Esto lo vamos a ver en mucho lado. Fosfolípidos de membrana. Fosfolipasados. La fosfolipasados forma a través de eso ácido. Y tenemos dos vías, lipoxigenasa y ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa genera prostaglandinas. Estamos antes. Y la lipoxigenasa genera leucotrieno. Todo esto son mediadores de inflamación. Y esto tiene que ver con la activación planetaria. Entonces, ¿qué hacen los lipocorticoides? Lo quedan arriba, a través de la macrolipocortina. ¿Sí? La lipocortina lo que va a hacer es inhibir a la fosfolipasados siempre estimulado por los lipocorticoides. ¿Qué hace la aspirina? Te niega abajo. No tiene arriba, niega abajo. Entonces, por eso la aspirina es antiinflamatoria. Por eso la aspirina te inhibe la activación planetaria. ¿Entiendes? ¿Sí, claro? Sigamos. Bueno, esto es lo que comentar, sí, pero no digo. Bueno. Resumen, con respecto a la inmunidad, como dice la contenida, es un inmunomodulador negativo, concentraciones exteriores. Ahora, en altas concentraciones, es antiinflamatorio, ¿sabemos por qué? Inhibe la producción de prostaglandinas, inhibe que se los neutrófilos, inhibe la diabetes. Es inmunosupresor, le bajan los linfocitos. Es antialérgico. Inhibe la respuesta de los eosinófilos y los mastófilos, y la sensibilidad de inmunoglobulina E. Antidiurético. Inhibe la producción de interleuquina 1, que es el principal bioreceptor endógeno. ¿Y cómo? Inhibe la producción de prostaglandina, también es analgésico, porque la inflamación es nerviosa. ¿Sí? Es un alérgico. Obviamente nadie va a dar corticoides con antibiótico. Tenemos que ir porque probablemente haya infección. Un corticoide con la carga de defensa. ¿Bien? Pero sigamos, aspirina. O un aire. Bueno, sigamos. Claro. Y el cortisolismo primario, tumor en la glándula suprarrenal, productor de cortisol. Eso se llama síntoma de función. Y el cortisolismo secundario. Acá sí, el tumor está en los primario es suprarrenal, secundario, tipo. Esto es enfermedad de tipo. O tenemos algo que se llama adenoma ectópico, que es un tumor fuera del sitio normal que produce exceso de ACTH, que también igual. Hay algunos tumores pulmonares muy agresivos que generan ACTH y estimulan la producción de cortisol a nivel de la glándula. Lo que más vemos que es el hipercortisolismo farmacológico. El exceso de cortisol porque se lo da desde el punto de vista farmacológico. Causa de que haya menos cortisol. La función primaria es, en este caso, la glándula suprarrenal no funciona. Y lo que va a tener mayor impacto es en el cortisolismo es enfermedad de Addison. Y tenemos otra situación específica que es cuando las glándulas suprarrenales se sacan con un surco, que es lo que resulta. Bien. Entonces, ¿cómo se va a ver una persona con exceso de cortisol? Esta es una persona que tiene exceso de cortisol. No importa el origen, ¿eh? Si el origen es farmacológico, por tumor, todos van a tener algo parecido. ¿No es que te morís si no tenés las plantas? ¿Cómo no? ¿Tienes? ¿No recibís las plantas terminales? Sí, no es que no podés vivir. Acá funciona muy por debajo de lo normal. No tiene nada de dinámico. ¿Sí? Y las personas que tienen extracción, habitualmente se extrae una y con una más o menos se arregla, pero con dos, y, o si no, se reemplazados por una arreglo. Esta es una persona que tiene exceso de cortisol. ¿Qué vamos a ver? Adelgazamiento de las extremidades. ¿Por qué gusta la boca? Estrías, por lo que vimos, las estrías, ¿sí? Altera la producción de colágeno. Genera estrías de grasas habitualmente. Obesidad central. Sabemos que esto tiene que ver con disminemia. No se le para, pero acá viene una activa de dorsal. Todo eso es lo que vamos a ver en una persona con exceso. Es un chiquito con exceso de cortisol, ¿sí? Ven claramente la obesidad central, adelgazamiento de las extremidades y algo que realmente es una cara internacional que es meteoricosa, excesivamente desarrollada a nivel base. Pero eso no es necesariamente la celulitis, ¿es? Puede ser o no. Ah, puede Puede ser farmacológico o puede ser por tumor. Vamos al objeto. La insuficiencia suprarrenal. Y acá vamos a ver una teoría clásica. Una persona que tiene insuficiencia suprarrenal tiene esta expresión. Tiene hipotensión arterial. ¿Por qué? Si no, no le pasa.
el cortisol. Igual que el cuerpo que te va a la ciencia de la adrenalina. Tiene hipoglucemia, ¿por qué? ¿Qué no tiene? Cortisol. Entonces el cortisol se llama glucocorticoide. Porque dentro de los aceites que justamente regula la glucosa con más importancia. Nada más que vos no tiene que ver con el cortisol principio, están retirados los planes, perfección, se acuerdan del motivo. Entonces, las personas que se presentan con esto, uno les dice que disparan en la cabeza que obviamente está ganando y otros también insuficiencia suprarrenal. ¿Qué más tenemos a las personas que tienen insuficiencia suprarrenal y hiperpigmentación cutánea? Tenemos las manos, están muy pigmentadas, los labios, las mucosas muy pigmentadas. ¿Por qué? Por el aumento de la melanocytosis tubular. ¿Y por qué aumenta la melanocytosis tubular? Porque no hay cortisol. Perfecto, entonces ya va a ser activa. No hay activa. Entonces todo lo que inhibe la propia adrenalina, ¿cómo está? Aumentado. Perfecto. Pérdida de peso, más esto que lo comenté, y alteraciones hidroelectrolíticas que tienen que ver con la hipotensión arterial, la acción que tiene la aldosterona y los cortisol. ¿Qué problemas tienen las personas que tienen insuficiencia suprarrenal? Tienen hiperpotasemia, porque no lo puede perder, e hiponatremia porque no puede retenerlo. Este es un texto. ¿Y qué van a tener? Para la derecha. ¿En él? No hay hiperpigmentación. Lo que tenés es estrías que se hiperpigmentan, pero no por otro tema, son más estrías violáceas que tienen que ver con la hiperpigmentación es característica de la insuficiencia suprarrenal. No se ve buscar la foto, pero la foto lo que marca es como las palmas, como la mucosa de la boca está hiperpigmentada y eso es bien característico de las personas que tienen insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo hacemos para evaluar el cortisol? Sencillo, muy rápido. A ver, basalmente medimos. ¿Qué podemos medir? Medimos la cantidad de cortisol sabiendo que tiene un pico también sabiendo que la máxima concentración va a ser entre las 6, alrededor de las 6 de la mañana y la mínima a las 11 de la noche. Podemos usar cortisol y heroína, que es muy sensible, pero que es muy sensible, y también podemos usar algunos metabolitos urinarios que son más estables que los plasmáticos como el cortisol y y como pasa en cualquier otro eje, podemos tener pruebas de estímulo que vamos a utilizar con el sistema de veneno, por ejemplo, darle factor hipoterámico al factor hipovisario, o pruebas de inhibición que justamente implican darle un corticoide, en este caso exógeno, que viene genera un kilómetro. ¿Quedó claro esto? Entonces dosamos, todo lo que podemos hacer, estimulamos el sistema bilírico. Vamos entonces ahora a la parte de los andrógenos. Este es más sencillo porque no hay mucho y lo vamos a volver a ver en el masculino, pero bueno, tipo de hormona, en este caso estamos hablando de la androstenediona y la de sulfato, tiene 19 átomos de carbono, se va a producir en la capa reticular, ustedes ya saben, receptor capilar, todo lo mismo. La diferencia está en que proteína de transporte utiliza sus andrógenos, vamos a utilizar una globulina específica de esteroides sexuales, que es la SHBG, y vamos a usar también la lúpula. Simplemente saber que dentro de los andrógenos de origen adrenal tenemos uno que es bien específico de origen adrenal, que es la DEA sulfato. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una persona con un exceso de DEA sulfato, el problema sí o sí está en la glándula suprarrenal. En cambio, si tenemos un paciente que tiene exceso de androstenediona, te puedo hablar de la transformación periférica, que es el tejido adiposo, te puedo hablar de ovario, te puedo hablar de la glándula suprarrenal. Como concepto, la DEA sulfato es suprarrenal. ¿Está bien? Hay una situación que es muy importante, que es previo a la pubertad, que se llama adrenal. La adrenal cae el incremento en el desarrollo de vello previo a la pubertad, que habitualmente se acercan a los 8 años en las niñas y se acercan a los 10 años en los niños. Esto es, que comienza a aparecer el primer esbozo de vello, ya sea a nivel axilar, a nivel púbico, que es decir, previo a la pubertad, y en esto tiene que ver fundamentalmente los andrógenos de origen suprarrenal. Esto es simplemente repaso del esquema que vimos al principio, no voy a detener en esto porque es repetitivo y lo hemos visto. Vamos ahora hacia la función. Participen los andrógenos. Los andrógenos son uno de los principales anabólicos proteicos junto al hierro. Perfecto. Estimulan el desarrollo del tejido adiposo a nivel central. Por eso el hombre en etapa reproductiva que punta, ya sabes. Perdón. Los ricos son una manzana. Las perdón. La adultera. Entonces, los andrógenos favorecen el desarrollo del tejido adiposo a nivel central, los estrógenos se reproducen, van a volver a ver el femenino y el masculino. ¿Qué es lo que hacen con respecto al colesterol? Reducen la producción de HDL colesterol, que es colesterol bueno. Cuanto más colesterol bueno haya, mejor. ¿Por qué? Porque saca colesterol de la periferia y su aliado. Entonces, esta es una razón por la cual los hombres en etapa reproductiva se infartan más que las mujeres. Tienen más enfermedad coronaria, el hombre, por así, etapa reproductiva y las mujeres. ¿Sí? ¿Entiendes por qué? Los estrógenos hacen lo opuesto. Por eso los estrógenos dan un rol protector. Ahora, la mujer también es no. Por eso el sexo fuerte, ¿sí? Estimulan entonces el crecimiento y también el desarrollo de características secundarias. Todo esto no se utiliza, no vamos a volver a ver en son inmunomoduladores negativos. Eso es importante que lo sepan. Los andrógenos son inmunomoduladores negativos. Por eso, las mujeres tienen mayor resistencia a las infecciones. Porque los estrógenos son inmunomoduladores positivos. Por eso, toda la patología autoinmune, cuando ese balance de a veces se descompensa, todas las patologías autoinmunes son muchísimas más que las mujeres. Porque ellos tienen hormonal que favorece que eso pase. Bueno, en general el exceso de andrógenos, que así como tenemos un tumor en la cámara vegetal, podemos tener una vascular, también lo tenemos en la reticular. El exceso de andrógenos que tienen las mujeres, exceso de vello. Exceso de vello en áreas donde normalmente la mujer no tiene. Por ejemplo, en el bozo, la barba, en la rodilla. Hipertricosis, que es el aumento de vello en áreas donde normalmente la mujer tiene vello, por ejemplo, en el público. También, desarrollo de granos. Y irización. Es decir, el exceso de andrógenos, ¿cómo impacta? ¿Quién lo impacta más? Obviamente las mujeres, generando todo esto de la causa. Obviamente la transferencia celular. Entonces vamos a ver más interesante. Antes de esto, vamos a hacer rápido para la última. Quiero mostrarle, para que quede bien claro esto. ¿Sí? ¿Es andrógeno? ¿Es andrógeno? Mal disfrazado, bien, digo. No sé muy bien, pero aquí, vello, miren esto. Lineal, lo que se llama lineal, vello, ¿está bien? Ciclo megalia, es un ciclo que se aumenta de tamaño. Y vean cómo es la distribución de vello, vello, que habitualmente las mujeres moderadas, que claro, la relativa tiene casi una forma rodeada. Y obviamente que se ve desde el punto de vista fenotípico también tiene impacto en la conductual.
lo dejo. Vamos a las deficiencias. Quiero terminar con esto, vamos a llevar normal. Así como arqué el minuto tarde, terminaré con esto. Vamos al importante con respecto a esto, sí puedo haber preguntas examen. ¿Qué es? Porque si no tiene mucho sentido hablar de la biosíntesis, esteroides y demás. Hay muchas deficiencias que hacer. ¿Cuál es que tienen que saber? Es la deficiencia de la biotinohidroxilasa. La biotinohidroxilasa es muy importante porque es la que le va a cerrar el paso final con el para producir cortisol para producir aldosterona. ¿Entiendes acá? Entonces, eso va a generar reducción hiperplasia suprarrenal congénita cuando se presenta durante la etapa embrionaria y los primeros años de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Más allá de que acá está toda la explicación, vamos al tema que es más representativo. Si nosotros tenemos esta toda la biosíntesis, ¿sí? Con el producto. Si nosotros bloqueamos la biotinohidroxilasa hacia arriba, todo lo que esté debajo de esto no se produce. Y todo lo que esté por arriba de esto se produce en exceso. ¿Entiendes acá? Entonces, si no tengo biotinohidroxilasa, ¿qué voy a generar? No voy a generar todos los derivados que llevan a la producción de aldosterona, que no tiene aldosterona. No voy a generar todos los derivados que presentan el cortisol. ¿Y qué voy a concentrar? Andrógeno. Entonces, ¿qué es lo que genera en definitiva una hiperplasia suprarrenal congénita? Muchos andrógenos circulantes, es decir, si cromosómicamente es niña, voy a tener los caracteres sexuales ambiguos, que no sé si es niña o niño, o directamente pasa con niño. ¿Entiendes acá? Si no hay cortisol, ¿qué va a pasar con el FIBA? ¿Cómo va a estar la CTH? Comentada. Entonces, recuerden que la CTH es importante para qué? Para estimular la STAT, para que se meta el colesterol, para estimular la síntesis. Entonces, todo esto se va a incrementar, va a estar peor. Y como la adrenocorticotrofina estrógena, ¿qué va a pasar con la glándula suprarrenal? Vamos a estar tamaño. ¿Qué vamos a tener? Hiperplasia suprarrenal. Aumento de tamaño de la glándula suprarrenal. No tenemos cortisol. Entonces, no tener cortisol hace que esto esté grave. Al no tener cortisol, no va a poder responder al estrés y va a realizar una hormona que me regula la glucemia tardiva y va a tener tendencia a la hipoglucemia. Al no tener aldosterona, no va a tener forma de retener sodio, y va a perder sodio agua y se va a deshidratar. Esto es lo que tiene el hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Quedó claro? En 2 minutos explicamos hiperplasia suprarrenal congénita, pero es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo terminamos? ¿Qué queda? Esto queda rápido. Vamos a las 2 palabras de médula suprarrenal y estrés. Hay que saber de médula, la biosíntesis. ¿Sí? Sabemos que es una mina, con lo cual dependería de la L-tirosina, por ejemplo, la misma que genera tiene, por una tiroide. ¿Cuál es el enzima marcapaso de la tirosina hidroxilasa? ¿Quién regula la tirosina hidroxilasa? El sistema simpático y la adrenocorticotrofina. Tenemos a partir de la tirosina dopa, a partir del aminoácido de carboxilasa dopamina, y esto se repite con la síntesis de muchísima amina, pero acá la dopamina puede tomar a través de la dopamina hidroxilasa la síntesis de noradrenalina. Y esa noradrenalina, a través de la feniletamina de metilcrafterasa, formamos adrenalina. ¿Qué hay que saber de esto? El enzima marcapaso, ¿cómo se regula? El sistema simpático. Recuerden que la feniletamina está regulada por el cortisol y la dopamina hidroxilasa tiene la misma regulación que la tirosina. Las hidroxilasas se regulan de la misma forma, el simpático. Bien. Sabemos que es una mina que el receptor tiene, el receptor tiene TMS, asociado a proteína G y va a tener el tipo de receptor, alto y adrenal. Pero son 2 tipos de TMS. Es importante que ustedes recuerden, a este gráfico, la adrenalina y la noradrenalina son hormonas muy hábiles, que se liberan de forma crucial y que tienen una vida media muy corta, y no quisiera saber qué cantidad de adrenalina si tienen formas que son muy costosas y nos dificultan. Entonces tenemos que buscar la forma de poder expresar esa producción de catecolamina de una manera mucho más estable y más sencilla. Y esto lo hacemos con algunos metabolitos urinarios, como es el ácido valencinmandélico y el acá que es el tetrodotóxico y hidroxigenito. ¿Tienen que saberlo esto? Sí. Es decir, ustedes tienen que saber que las metanefrinas, las no metanefrinas, sobre todo el ácido valencinmandélico, son metabolitos que se pueden usar en orina, que son mucho más estables y que pueden reflejar la producción endógena de adrenalina y noradrenalina. ¿Estamos hasta acá? Bien. Cuando uno habla de las acciones de la adrenalina y la noradrenalina, prometo terminar acá con este tema y sí, quiero darle por unos 5 minutos, porque no tengo que hacer. La función de la adrenalina y la noradrenalina la ven en el gráfico, y ellos ya lo saben. Pero quiero que sepan, porque tienen que este cuadro. Este cuadro es muy importante porque acá está hablando del grado de afinidad que tiene la adrenalina con los circuitos receptores saber. La adrenalina tiene mucha afinidad con el receptor beta 2 y beta 1 y poco afinidad con el beta 2. Ustedes tienen esto claro para entender por qué en ciertas situaciones la adrenalina produce una cosa o no. Como concepto, la adrenalina tiene alto impacto sobre el beta 2. En cambio, si analizamos la noradrenalina, vamos a ver que la noradrenalina tiene más afinidad sobre el bien. Porque vamos a 1. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo la adrenalina tiene mucho impacto a nivel de la regulación de la glucemia, cómo la noradrenalina tiene mucho impacto, por ejemplo, en la regulación del cono vascular. ¿Sí? Vamos a estrés, rápido. ¿Cómo decimos el estrés? ¿Cómo es el estrés? ¿Cómo decimos el estrés? Primero, concepto, estrés es una situación de adaptación. No confundir el estímulo estresor del estrés. El estrés es la conducta que toma el cuerpo ante ese estímulo que se llama estímulo estresor. Y como concepto, el estrés no siempre es malo. Ahora estamos hablando siempre de perjuicio para la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo una actividad física es estrés. El goce extremo es estrés. ¿Bien? Pero hay situaciones malas, nocivas, que también se manifiestan a través del estrés. Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos que tener en claro que tenemos estímulos que desencadenan esta respuesta a la que llamamos estrés, y que esos estímulos pueden venir o del medio interno, por ejemplo, que me lastime, que tenga una hipoglucemia, que tenga una hemorragia, una infección, o del medio interno. El sacrificio, que tome estrés, el sacrificio, el frío, el calor, las temperaturas extremas. Y también tiene que ver con ciertas situaciones. El miedo, la ansiedad, la sorpresa, la agresión psicofísica. Eso genera un mecanismo de adaptación. ¿Bien? Entonces, dentro de eso, básicamente es lo que acabamos de ver. Simplemente para
precisar el estímulo estresor, interno o externo, elementos que tienen que ver con el sistema nervioso que están evaluando constantemente estas situaciones, en donde es sumamente importante el hipocampo y la amígdala, que van a ver cómo se circula la parte del neuro, con el sistema límbico, y que en base a eso se genera una respuesta. Es decir, percibo el estímulo, lo proceso y envío señales al organismo. Y esas señales pueden ser desde respuestas conductuales hasta respuestas nerviosas hasta respuestas hormonales. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las respuestas hormonales? Es lo que nos interesa a nosotros y terminamos. Tenemos respuestas ante el estrés agudo. El estrés agudo es ahora, ya, inmediato, milisegundos. Vivo en Escobar, veo el 60 que dice Ramón Escobar y el próximo viene en una hora y media. Estoy saliendo a las 9 de la noche de la facultad mental, la facultad de frío, y veo que tiene el cartelito de 60. Antes de que uno piense conscientemente que va a correr, ya tiene la respuesta arriba afuera. No parece bien, realmente pasa esto. Entonces, me está aumentando el volumen de minutos para qué? Para que me irrigue el cerebro, circulación coronal y músculo preparándome a correr. Tenés todo disponible para correr, depende de la actividad física que hagas, o no. Pero bueno, pero ¿qué es lo que ocurre en el estrés agudo? Vamos a lo importante, el estrés agudo no es cortisol. No es cortisol. El estrés agudo son catecolamina. ¿Qué es catecolamina? Adrenalina, noradrenalina, glucagón. ¿Para qué hay glucagón? Para llevarme la leucemia. Si no necesito correr, necesito azúcar. Testosterona. ¿Para qué? Estrés agudo. Estrés agudo aumenta la testosterona. Al sol de la leucemia. ¿Por qué? La testosterona tiene que ver con las conductas agresivas. Mayor, pero afrontás una situación de estrés de otra manera. Más agresiva, mayor tolerancia al dolor. Por eso cuando jugamos al fútbol, no perdés, no pasa nada, tenés que pinchar. Mientras jugabas, te conectabas. Dejaste de jugar, chao. ¿Sí? Eso es testosterona. ¿Qué más? ADH. ¿Para qué ADH en el estrés agudo? ¿Qué pasa con tu historia? Me requiere agua. Si el estrés agudo es una hemorragia, necesito frenar la pérdida de agua y generar vasoconstricción. Hormona de crecimiento. ¿Para qué hormona de crecimiento en el estrés agudo? ¿Para crecer más? No, porque es una hormona contrarreguladora, me lleva la leucemia. La platina, dijo, la platina es una hormona que también aumenta el estrés agudo, poco porque situaciones de estrés pueden llevar a que una persona tenga la platina alta. Y obviamente el sistema renina el altera. Eso es estrés agudo, es milisegundo. Ahora, ¿qué pasa con hormonas que bajan en el estrés agudo? La insulina. ¿Para qué necesito la insulina en el estrés agudo? Me baja la leucemia. No la necesito. No la necesito como anabólica tampoco, no la necesito como hipogénica tampoco, necesito todo lo contrario, necesito movilizar. Necesito degradar para generar glucosa, necesito restringir el flujo, etc. Y como ven, los niveles de cortisol en el estrés agudo no se modifican. ¿Qué pasa en el estrés crónico? Y acá prometo que termino, pues ya fue. El estrés crónico no es médico, en minutos, horas, días, etc. Acá sí, la estrella es el cortisol. Y para los niveles de cortisol estuvieron con catecolaminas, ustedes saben que las catecolaminas serían como las reales, entonces, ¿quién aumenta? Aumentan todas. CRH es el cortisol. Ahora, recuerden, CRH en situación de estrés crónico inhibía al factor liberador de hormona de crecimiento. Los chicos en estrés crónico crecen menos. Inhibe al factor liberador de hormona que genera alteraciones del ciclo menstrual. ¿Y quiénes disminuyen? Hormonas que pueden estar aumentadas en el estrés agudo. ¿Cuáles son? TH, prolactina y gonoprogina. Terminamos. Pasa que ya me estoy demasiado.